En teoría. Arrancamos en teoría. Vamos a ver. Conecta, bonito. Y pásame el link, para yo también verlo, porque si no, no me entero. Me parece que igual sí es el mismo, porque no cambia. Es el de Gichan Live. Ah, vale, pues entonces ahí está. Vale, sí, aquí está. Se ha puesto otra vez en Así. directo. Eh, perfecto. Todo está bien. La miniatura está bien. Todo parece estar en condiciones. Okey. Creo que me veo muy grande, voy a alejarme un poquito. A ver, porque tengo todo el título en la frente aquí, Río Juli, pum. Vamos aquí a lo del panel de control del directo. Vale, Y vale, ya uy, está. Muy bien, chicos. Pues hemos vuelto ya por fin, después por de fin, los primeros problemas técnicos. Esto es lo que tiene hacer sí. una primera retransmisión a dúo y de esta forma tan peculiar. Yo es que nunca lo había hecho así en Full HD, Y ¿cómo en es? Full Full HD, HD, ahí está. HD, sí. Porque si lo hacíamos desde YouNow iba a quedar ahí en 360p o 480p y iba a quedar Sí, hecho es que una mierda. queda fatal, es verdad, y ahora se ve súper bien, al menos yo lo veo súper bien Sí, pero el ¿sabes qué es lo directo. mejor de todo? Que ahora mismo estamos también en YouNow. No sé cómo está saliendo porque no me lo puedo ver, pero deberíamos de estar Oh, en YouNow. Así que si alguien va a YouNow y nos puede decir qué tal se ve, vale, pues yo sería voy a abrir YouNow también. un buen detalle. Sería Sí, la verdad es que sí. Vale, pues yo voy a abrir YouNow también. Guay. Otra cosa, ¿el directo empezaría Ahora, desde cuando empezamos a hablar o desde antes que estabas haciendo otras cosas y tal? No. hostia, pues lo de antes no Bueno, sé si se quedará guardado. Espero sí, que no. porque yo creo que sí, eso se queda guardado porque va cortando por trozos, o no lo sé, pero igualmente cuando se termine el directo, entras en las opciones del vídeo de YouTube Y lo y puedes recortar recorto. la parte que no quieres, claro, que Ujujú. tardará un rato, pero sí se puede recortar, o sea que tranquilo, no Sí, pasa sí, no nada. pasa nada. Ya mañana con tiempo lo preparo y tal. Listo, no problema. Vale, pues yo voy a entrar ahora mismo a YouNow también porque quiero ver cómo se nos ve el careto allí también. Sí, ya estáis en YouNow, me llegó Ah, la notificación, dice Kyoko. Vale, pero lo que quiero saber es si se nos veía en condiciones en YouNow o qué, para tener un poquito las dos bandas de los dos chats y demás por ahí. Sería también interesante ya haber puesto el chat ahí, en mitad de la pantalla, en mitad de nosotros dos, que se vean, pero bueno, eso ya quizás, si repetimos directos y ah, demás, todo esto ya será para futuras ediciones. Si os gustan este tipo de claro que sí. directos, los Mm, prepararemos más a menudo. sí. Ah, es verdad, no están viendo en YouNow. Sí, sí, me veo, ¿Sí? ¿Funciona? Buah, me veo. de puta madre ha funcionado el plan. Sí, va bien. Lo que pasa es que no me puedo escuchar en YouNow, eso sí, no me puedo escuchar. Ah, bueno, eso es lo de Pero bueno menos. pero bueno, da igual. Eso le ha pasado a Kira Sensei cantidad de veces. Ya que eso ya que sí que es normal, supongo. Sí, bueno, eso ya son cosas de YouNow y sus pajas mentales. Sí. Bueno, pues yo voy a compartir también el directo en mis redes sociales para que la gente lo vea y tal. Muy bien. Venga, chicos, ir compartiendo también vosotros. Yo voy a ir poniéndolo también Compartan. por Sí. aquí. A ver, Y nada, 5 minutitos y ya empezamos en serio a hablar nuestras sí, cosas y demás. sí, es que son los nervios del directo y las cosas que se hacen todas así sin tener mucha experiencia. Es normal, eso pasa. Somos vírgenes, ¿qué le vamos a No te hacer? vas a acostar con una tía, así es como cuando es tu primera vez, eres virgen, es tu primera vez y te vas a acostar con una tía y no sabes si tocarle una teta o tocarle abajo primero. Pasa igual, o sea, estamos todos nerviosos. Bueno, va a salir bien, creo yo. Sí, espero que sí, a ver. Em, y eso espero. A ver. Y si no, pues nos joderemos, nos aguantaremos. Y ya nos mandamos un ciberabrazo. Sí, un ciberabrazo y hasta luego. A ver, yo le digo aquí a la gente que estamos en directo. Eh, Taguéame cuando eso, que yo también estoy tagueando en todas las redes. Y por aquí. Lo guapo que tiene Julián es que tiene ahí el micro todo profesional y yo aquí con los Tú cascos. tú eres el gamer y yo soy el narrador, ¿sabes? Yo me encargo de la parte técnica. Sí. Daros prisa que nos vamos. Hay que poner así, porque si no la gente no viene. Que nos vamos.
A los pizza que nos vamos. A ver qué me sale. Ah, vale, ahora sí me sale la miniatura buena. Es que como me salga otra vez la de Monster Hunter, nos vamos a reír, ¿eh? No, hostia, no jodas, que para eso la cambié. No, no, está bien, ¿eh? Ah, Em, vale, compartiendo ahí. pasen Ahora el comparto pack, en dice que Daría pasen el pack. Wannel. No, es que a ella le encantan los packs, o sea, que es normal. A ella le gusta que le pasen packs. Pues hay que decirle: "Pásame el tuyo también", ¿no? También, también. Pásame el tuyo también, sí. Yo no envío nada a A no ver, ser que me envíe, lo siento. no, hombre, yo no tengo problemas en pasar el pack, yo paso el pack. Pagan este cuerpazo que tengo. Nótese el sarcasmo, sarcasmo a tope. Eh, si estoy mirando allí es porque tengo una de las bueno, estoy mirando desde esta pantalla, aunque yo tengo 3 pero bueno, desde esta que estoy mirando aquí para compartir el directo y tal. Claro, eso es otro Sí. otro pequeño fallo, tendrías que mirar ahí a cámara. A mí también me pasa de vez en cuando, Sí, miro pues, la pantalla en vez de la cámara, tengo pero que bueno. ponerme vale, pues entonces voy a hacerlo aquí, entonces, para que aquí, aquí. Entonces, aquí en ¿cómo se llama? En Twitter, aunque creo que tú ya lo compartiste en Twitter también, ¿no? Sí, yo lo Pues compartí bueno, a Twitter y Facebook, y te igual tagué en ambas. vale, pues entonces yo lo que hago es retuitearlo y ya está. Esto flojo. Todo flojo, sí, yo yo sí, es que eso es lo que me encanta de Twitter, que se puede retuitear y ya está, y fuera. Oye, Y en queda muy Facebook el bien. compartir y punto, pero bueno. Hola, muy Ujú. buenas, Eco, ¿qué tal? ¿Cómo era? Oh, Parcero. llegó el parcero, sí, es el parcero. A ver, ¿qué pone Qué ahí? grande. ¿Cómo está él cómo está Eco en Jorge Andrés Cortés Sánchez. ¡ah! Es verdad que le ha dicho que se llama Jorge, sí. Es que parcero. Dígale así, dígale así, dile así: "Entonces, ¿qué parcero?", y se va a poner supercontento. Entonces, ¿qué, parcero? Eso, No, eso, eso. no me sale el acento ese. Al argentino lo clavo, pero ese que va. Es más Bueno, es complejo. es es diferente, es complicado, sí, el acento colombiano, pero bueno, porque tiene, no sé, no tiene como tanta suavidad como el acento argentino, Y pero tampoco es tampoco tan lo escuché fuerte. tanto. Oye, Julián, ¿tú conoces a este Claro. personaje, por cierto? ¿A quién, a quién? ¿Ves la foto? ¿A cuál personaje? ¿Foto? ¿Dónde? Ah, claro. Espérate, que tardará un poco en el directo en aparecer. Sí, tarda porque no Mm, a ver, esperando. 5000 años más tarde. ahí habría de estar, ¿eh? Te lo pongo ahí cerquita y demás. A ver, es que hay Este es un famoso comediante ¡ah! japonés. Sí, ese es el tipo, el del Sono Kokoroa. Sí, me acuerdo, sí. ¡Exactamente! El que Nezuchi dice desu. no me acuerdo de la broma que hacía, pero este sale con otro, es un grupo, son un combi, y el uno le dice una cosa y este dice: y creo que le dice: "Sono Kokoroa", y este después contesta, no sé, es como Sí, sí, no me acuerdo bien exactamente. cómo era que lo hacían, pero Hace juegos de palabras y sí, coge y juego de dice palabras, sí. al final de todo eso, Sono Kokoroa y da el juego de palabras. Además es Ujú. buenísimo. ¿Y qué? ¿Y te firmó esa foto? Sí, lo conocí ahí en Kioto, perdón, en Tokio. Estaba haciendo un evento de Qué Y bien. Mobile y me metí para Ah, allá y dice, hostia, un guiri. Dice, pero ¿entiendes los chistes? Y yo no, a media. Digo, tengo aquí a la compañera que me los explica. oh, Y me dice, bueno, va, venga, que te hago uno para ti en especial. Y dice, ¿qué? Dime una palabra. Y cogí, le sí. dije España y me hizo un juego de palabras con el Mm, bullfighting, con las corridas de toros y los accidentes de eh, coches. ujú. Y me quedé así en plan, ja, 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 y me dice, ¿lo entendiste? Y yo, no, luego me lo explican. Y te reías, o sea, cuando te reíste, él entendió que tú lo habías entendido. Sí, se pensaba que lo había entendido. Pero cuando llegué Qué bueno. allí, dominaba más bien poco, la verdad. Mm. Ahora la verdad No, que pero es le difícil sigo en pillar el humor YouTube. japonés cuando sabes poco japonés. Sí, la verdad es que sí. Además, los juegos de palabras de Nezuchi necesitas conocer mucho, mucho vocabulario. Sí, Yo le sigo en YouTube sí, es verdad. y suele subir bastantes vídeos así cortitos, en plan con chistes así.
Y los hay que los tengo que Mm, escuchar varias veces, buscar en el diccionario distintas palabras y al final sí que los pillo, pero tardo. yo también, hay muchas cosas que no entiendo y todo el mundo se ríe, yo, pero si yo me quiero reír también, ¿sabes? Que te lo expliquen, Aunque claro. ahora ya no me pasa mucho. Sí, antes sí que me pasaba bastante. Aunque me gusta mucho el humor japonés y tal, me gusta, pero no entendía muchas cosas, ¿sabes? Así que, pues, escuchando a tanta mucha gente, ir a ver poco a poco iba averiguando palabras, enriqueciendo mi vocabulario, pues eso me ha ayudado a entender más. Y ahora ya me puedo reír por fin, antes no me podía reír, tío. Sí, una de las cosas que tiene Sí, el humor japonés es que, yo, por ejemplo, muchos chistes y demás tienen muchísimos juegos de palabras. Hacen muchísimos dobles mm, sentidos con las palabras. Es una de las cosas que me encanta del eso es verdad. idioma. Eso es verdad, sí, lo hace muy bien, ¿eh? La verdad es que sí, Bueno, presta pues bastante. venga, vamos a comenzar ya. Comencemos, Venga, después de pues. este, ¿cómo se dice? Este Falso calentamiento, comienzo. falso comienzo. Ahora sí, digamos en serio. Saludamos también a los que estáis ahí en YouNow, pocos, pero a los pocos que estáis ahí mirando y demás. Sí, está mirando 2 personas ahora mismo en YouNow. Sí, no sé si es Pues porque hay éramos mucha gente o qué, pero estoy en el puesto 36 cuando otras veces suelo estar más arriba, con lo cual YouNow igual te transmite más no, vale, porque nadie le ha dado a la ruletita para darle a los likes, es por eso. Ahora venga, todo el mundo a YouNow a mm, darle a la ruletita, los que tenéis YouNow también. mm, yo hace tiempo que no transmitía en YouNow, de verdad, pero tiempo. Bueno, ahora sí, pregunten, pues, preguntad que no hay mucho Teníamos tiempo, va. teníamos por ahí una pregunta de un vasco en la red que nos había hecho por Twitter. A Ay, ver dónde Vasco la está. red, sí, mi amigo el Vasco. Vasco, te queremos, Vasco, te queremos, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¡Aupa! ¿Dónde Dos está el preguntas. Vasco? ¿Dónde está? Río Juli ha hecho Sí, en Twitter, es verdad. eso es. Por cierto, ¿Río Juli o Río Juli? Porque tu mujer siempre te dice Julian, no Julián. Me hizo Sí, mucha vale, gracia. esto es complicado. Esto es complicado porque mi nombre, como es Julián, ¿no? Pero los japoneses les cuesta pronunciar mi nombre bien, ¿sabes? Claro, te Porque dirán dicen Furian. Julián, claro, y a mí me choca que me digan Julián porque no me gusta. Entonces, pues prefiero que me digan Julián en inglés. Y entonces cuando hablo en japonés de mi nombre, siempre digo Julián. Y pues como está el nombre de Ryojuli o Juri, no me gusta, así que por eso mejor Ryojuri. Vale, Y pues me pueden decir Ryojuri o Ryojuli, como quieras, aunque normalmente me suelen decir Ryojuli, ahí la gente habla hispana. Como tú vale, vale. quieras. Pues venga, Río Mientras no Juli ha hecho mientras su no me digas vida. gilipollas, me puedes decir lo que quieras. Vale. Sí. Pues venga, arrancamos con la de un vasco en la red. Aupa, dos preguntas. Río Juli ha hecho su vida en Va. Japón. Esposa, hijas, trabajo, etcétera. ¿A Mm, ti también te gustaría vivir en Japón y crear mm. una familia? Pues Vale, eso es para bueno, ti, ¿no? sí, eso es para mí. La segunda es para ti. A ver, Mm, por mi parte, tanto Japón como donde sea, sí, me gustaría coger, hacer mi vida y bueno, sí, ¿por qué no? Volver a formar una familia o lo que sea. En Japón, bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Personalmente sí, me gustaría vivir en Japón, sobre todo por el tema laboral, que está muchísimo mejor que aquí en España. Con lo cual, mm, si surge la posibilidad, ¿por qué no? sí. Y bueno, pues, no es fácil, no es fácil venir a vivir aquí y tener un trabajo estable y tal, es complicado, pero bueno, no es imposible tampoco. No, imposible no es, el problema Lo más es fácil es la visa. El problema es la mm, visa. sí, la visa, O sí. vas como estudiante y Mm, te dejas los eh, cuartos ahí para ampliar la visa, o bueno, encuentras mm. pareja, pegas el pelotazo y te casas. O, ventaja que tenemos ahora los españoles, la Working Holiday Visa, que es Mm. mi próximo plan. Eso sí que es una pasada. Qué guay, tío. Eso sí que está bien, ¿eh? Te Pues pillas un también podemos año, tener puedes algo así. trabajar y oye, si después de ese año la empresa en la que has estado trabajando tiene suerte y te contrata, cojonudo. Mm, Si durante ese año te coges, conoces a una japa y acabas casándote con ella, cojonudo. Muchas cosas. mm. Pueden ser muchas más vías, vaya. La vía Sí, del la verdad es emigrante. que sí. La verdad es la verdad es que sí, ¿eh? Y bueno, y vamos con la siguiente, va, dale ahí a la Venga, siguiente. ahora está para ti. Que Río Juli A diga mí. pros y contras de estar casado en Japón.
Y tú, los pros y los contras, o sea, yo, los pros y los contras de Ujú. ser soltero en el país nipón. Venga, adelante, empieza. Los pros y los contras de estar casado en Japón. A ver, los pros, bueno, la visa, o sea, ya yo no tengo que preocuparme por a ver, tengo que renovarla porque es una visa de cónyuge japonés que está conmigo, que me está respaldando, es como el aval, por así decirlo, aunque es mi pareja, Ujú, y está bien. Y no me tengo que preocupar por buscar un trabajo para renovar la visa, ¿no? Porque la puedo renovar una y otra vez. Malo es que si eres una persona muy libertina, o sea, en el sentido de que te gusta mucho la fiesta, te gusta mucho, em, no sé, salir con chicas y cosas así, pues al estar ya casado ya no lo puedes hacer. O sea, estás casado, ya te limitas ya hay unas ciertas limitaciones. Y bueno, y esto es normal en todos los países, ¿no? mm. Pero es el hecho de estar casado en sí, y eso no cambia mucho aquí. Si a ti no te preocupa, vas bien con tu pareja, ningún problema, que estar casado y estar saliendo con ella viene a ser casi lo mismo. Simplemente estar casado es como un Un papel papel. o un papel y ya está. Mm. Pero si eres alguien que le gusta mucho la fiesta, salir, la diversión y eso, te casas aquí y lo pasas mal. Lo pasas mal porque te va a chocar muchísimo. Ya es muy diferente cuando tienes cuando estás de novio con una japonesa, cuando estás casado con una japonesa. Y más si esa japonesa es una japonesa muy japonesa. No sé si me explico bien. Sí. Que la cosa cambia un poquito. La libertad se priva, pero tienes tranquilo. Depende de cómo se lo tome cada uno. Creo A que no ver. se te ha escuchado esa última parte, no sé qué, tranquilo. No, que tranquilo, es que ya no me acuerdo. Pero que digo yo de que de que si o sea, que puedes estar tranquilo porque ya no se te va a acabar la vida, o sea, Ah, puedes vale, renovarla sigue. Sí. Ujú, una y ujú. otra vez, y lo malo es eso, que te restringe de muchas cosas, y a mucha gente, pues, no le gusta, no se siente bien, y pues terminan divorciándose, y bueno, y no sé, depende cómo te lo tomes. Si te llevas bien Mm. con tu pareja, no pasa nada, no pasa nada. El tema de Pues todo eso tienes todos los puntos a es favor ahí. es que, bueno, sí, tienes la parte positiva, como dices, de la visa y tal, pero bueno, ¿y qué pasa si te casas con una party girl? ¿Eh? O sea, tú me estás diciendo que si me caso por conveniencia. Claro, si te casas con una party girl, estás con el visa, ella va a querer pedirte su mm, libertad para hacer sus cosas, tú vas a tener tu libertad para hacer tus cosas y será un mero trámite que te permite estar ahí. Pues mira, tío, mientras no te lo pillen, ningún problema, porque como te lo descubran, Sí. te joden y demás. Mm. Porque eso antes lo hacía muchísimo en los filipinos, los chinos y tal, y no me acuerdo de qué otra gente de otros países, pero si no te lo pillan, bien, la verdad que sí. Pero no lo recomiendo porque yo creo que tienes que demostrar muchas cosas y tienes que estar muy pendiente de no cagarla y no sé. Y aparte de que si la persona que te está ayudando con eso si es buena persona, bien, pero si es una persona que te dice una cosa de frente y por detrás se pega la puñalada, te joden un montón Sí, y te meten una multa a te Japón puede durante un te buen pueden tiempo. crujir bastante, sí. Sobre todo Sí. al bueno, en realidad es a ambas partes, no solamente al extranjero que hace eso, ¿eh? A la parte japonesa también le cae bastante por hacer ese tipo de cosas. Ah, pues mira, así que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo no lo recomiendo. No, a No ver, hagan eso si si no te están casas, seguros mejor que porque sea por amor, la verdad, no por sí, trámites. sí, bueno, ahí está mi niña que ha salido otra vez por ahí. Ay, mi Ahí vemos una niña. de las Ya japonesas de Río Juli. sí, Juli, sí, que por cierto, que seguramente la gente estará diciendo: "Bueno, ay, ha dicho japonesas, ¿dónde están las japonesas?". Pues esta niña de 2 años, porque pone el ojo así, eh, le encanta hacer caretos a ella y a la grande, mira. Tenemos un yokai como contigo. Mm. Bueno, a ver, en los comentarios, ¿qué dicen por ahí? ¿Qué ¿Me duras dais la un abrazo? Sí, un abrazo. cuánto Abrazo. dura la visa de turista en Japón? 3 meses, Mary. Mm, Eso 3 creo meses, que sí, es para verdad. todos los países, ¿eh? No creo que haya Sí, cambios. La de turista me parece que sí, que para todos iguales. mm, la de turista es 3 meses, sí, es verdad. Mm. ¿Qué más dicen por aquí? A ver. Hey, ¿qué tal? Espero que estés bien. ¿Qué tan bueno es el saque?
¿Cuál de ellos? Pues, ¿cuál de ellos? Eso iba a decir yo también, sí. Está el shochu, está el nihonshu y luego está también el amazake, pero el amazake, bueno, es un sake, es un licor dulce. Y está el chuhai, el famoso chuhai, estos que venden en latas, Mm, estos que normalmente suelen beber las mujeres. A mí el que más me gusta es el shochu, y dirás: "Guau, el shochu". Sí, sí, me gusta porque está bien, o sea, es un licor fuerte, es mm. así como licor de arroz, también lo hay de trigo, también lo hay de patata incluso, Uh. y y está bueno, la verdad que sí, pero es un Bueno, poquito de fuerte. patata dices, sabes de Sí, qué viene sí, el sí, vodka, ¿no? el vodka no sé de qué viene. ¿De la ¿Tiene patata? patata también? ¿Ah, Viene de la sí? patata. Ujú. Ah, pues, pues mira, pues el shochu es igual, viene de la patata y de la patata, del trigo y del arroz también. Y está muy bueno, está muy bueno. A mí me gusta mucho, pero si lo ves en exceso al día siguiente tienes una resaca que lo flipas, de verdad que, uf, muy fuerte. Mm, pero está bueno, está bueno. Mm. Aunque Ah, yo soy más de beber cerveza y vino. yo me acuerdo que me dio a probar el sochu, este en Mm. lata, mi compañera de piso un día, porque estaba Oh, bebiendo mojitos yo todo el rato. Me dice: "Toma, pruébate algo japonés". Y yo: pero es no tiene alcohol, no tiene nada, no va a afectar". ujú, Ella ya estaba todo mm, borracha, porque ella solía acostumbrar a llegar ya borracha a casa. ujú, Luego hacíamos ahí timbas de cartas y bueno, algún día se verá un vídeo en el que sale la chiquilla perdiendo y mm. tiene que asomarse a la ventana y sale gritando: "¡Manco Kayui!". Eh, Te lo juro. guau, eso sí que llama la atención. Te lo juro, se coge, se asoma a la ventana y pasaba gente, esperó a que Ujú, pasara un chico y coge y le ujú. grita: "¡Ah, manco cayuina!". ¡Guau! ¡Qué Las vergüenza! putas risas que nos pegamos. Ah, pero ella, vamos, totalmente desvergonzada, ¿eh? Parecía extranjera, no parecía japonesa, desde luego. Eh, pues yo que sé, a lo mejor era una japonesa un poquito diferente, creo yo, porque no es normal Sí, eso, tío. sí, sí, No es Misaki normal. bastante diferente en todos los sentidos, ya te lo digo. Mira que en Osaka Uh, me han dicho que las chicas son totalmente distintas, tal y cual, pero esta chica no era mm, de Osaka, lo primero. Era de ah, Tokushima, creo que era. Sí, Tokushima. La parte que está pues, enfrente de Osaka, vaya, mm, al cruzar el mar. mm, Eso lo primero. Lo segundo, ujú. bueno, era una party girl. Y bueno, haciendo alusión al vídeo del vello púbico en Japón, que es lo que más éxito tiene en mi canal, Ah, antes que preguntabas qué tal el canal. Pues esta era también lo que de las que tiene Paipan. eh, vaya tía, ¿no? Sí, Misaki-san. Mm, Oye, ¿por qué eh, Viralicious, Jichan, te molestan los niños? No tienes paciencia, joder, ¿por qué dices eso? No he dicho nada sí, malo. es verdad que te lo escribieron. ¿Por qué ha No, no, dicho no, eso? no No lo no han dicho sé. nada malo, no, no. A lo mejor a lo mejor es una pregunta, creo yo, es que no puso el signo de No, interrogación, ¿o porque qué? ha puesto joe. Es en plan indignado. Ah, No sé por qué lo dice, pero bueno. No me molesta a los no lo niños. sé. A mí me suena este tal Viralicio. Creo que comentó en un vídeo mío en el que hice de las japonesas y para de que les gustan los hombres algo afeminados. Creo que comentó, me suena. Mm, Suena, no sé, no estoy muy seguro. no sé. Me dice: "Si me soporta a mí, que soy una niña, ¿cómo no va a soportar a los niños?", pone Kyoko-san. También, aparte como profesor, tengo que aguantar a los niños. Estoy acostumbrado a tratar con niños, vaya. Ah, mm. Sí, pues yo, mis niñas todos los días, tío, desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Y eso va por horas. Hay momentos en los que están de buen humor, hay momentos en los que les molesta todo. Es complicado. O sea, es como tener 3 mujeres ahora mismo. O sea, si ya mi mujer de por sí cuesta entenderla, pues son Te 3, tío. entiendo, te entiendo. Sí, Créeme que te entiendo. es algo así. Bueno, más preguntas, va, más preguntas. ¿Qué ¿Qué más? quieres A ver, preguntarnos? por mi parte, mi canal, a mí me mandaron, mi Mm, canal, perdón, en mi tu grupo canal. de WhatsApp, me mandaron un par de Ujú. preguntas. Vamos a leerlas Vale, del pues, móvil. lánzalas, venga. Mm.
Y luego Dispara, hombre. aparte, a ver, ahora Sí, para sí, encontrarla, ¿sabes? el amiguito, Eh, el amiguito. yo os preguntaría por la Working Holiday Visa. Habéis hablado del tema en otro directo. Pues a ver, respecto a la Working Holiday Visa, yo creo que aquí voy a entender un poquito más que tú, Julián. Así que Vale, me, vale, me pues pido venga, para dispara. contestar. Vale, contesta, contesta, sí. El resumen y la versión corta, porque este chico es español, así que voy a hablar por mi parte la versión española, que es la que yo conozco. Ujú. Necesitáis alrededor de 2.000 euros y billete de ida y vuelta o 3.000 euros. Luego presentáis los papeles que os pide la embajada y ya está. Y no hay más. El trabajo te lo buscas al Mm, llegar a Japón, que vamos. Ahora en diciembre supongo que bajaría más, pero en noviembre estaba el índice de paro del país en un 2,6%. Es decir, le pegas una pata a una dos coma piedra, seis. le pegas una pata a una piedra y te sale trabajo. No sé si tú en Tokio te has encontrado en los baños, por ejemplo, de los restaurantes o algún bar y demás, Ujú, el típico cartel de Arubaito, mm, ¿te lo has encontrado? ujú. A mí Sí, 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 me lo he encontrado, sí. me sorprendió muchísimo en un baño de Osaka. Estaba en un restaurante, Mm. voy al baño a mear y de repente me encuentro el cartel y digo, coño, mira que no hay sitios para poner los Ta carteles fuera, dentro del restaurante, hasta no, en el baño. en el baño. Fue Bueno, yo en bastante. los baños japoneses sí he visto muchas publicidades raras también, incluso hasta, ¿sabes? Los urinales estos, ¿no? Para los hombres, pues hay, ¿cómo se llama? Hay una parte dentro Mm, del urinal este en el que hay una mira de estas de sniper, ¿sabes? De francotirador. sí. Y puedes apuntar ahí y mear ahí, ¿sabes? Y nada, apunta aquí, y tú como gilipollas ahí la sacas y apuntas ahí y no te ganas nada igualmente, pero apuntas ahí, ya está. Y luego, Mira, pues, también tienes ahí en la parte de adelante, tiene publicidad para ver y tal mientras estás meando y lo más divertido que me encontré en un baño de estos fue una portería mm, con un balón que al mear ibas mm. metiendo. Es una gilipollez, pero me llamó Muy muchísimo la bueno. atención y me gustó. Eh, bueno, en Akihabara creo yo haber visto algo así. En Akihabara, en los game centers, Sí, en los game center, pues ponen en los baños, creo que hay ese tipo de cosas así en las que puedes interactuar mientras vas orinando, así, que ventajas de quiero ser mear hombre. tranquilo. Sí. En el de las mujeres no sé cómo será, no sé qué habrá, pero en el de los hombres te ríes, con las cosas que hay ahí. Y sobre todo en sitios donde hay mucha tecnología, por ejemplo, en Akihabara, yo eso lo he Mm. visto mucho allí. La verdad que sí. Sí, es gracioso. A ver, por Al menos aquí hay que ir una nos, vez. nos están comentando que ya somos 2.000 en mi canal casi. En realidad no, Oh, qué exactamente, bien, casi, casi, felicidades. casi. Deben faltar pues unos 40 o así. Había Bueno, pensado hacer un a mí especial si hubiéramos llegado antes de Nochevieja, o sea, de Año Nuevo, ujú, ujú. porque, bueno, era una de las metas que me propuse a largo plazo, era lo que comentaba en el directo anterior. Si hubiéramos llegado, pues mira, Ah, sí hubiera hecho un especial. Ahora estoy un poco indignado por no haber llegado, pero bueno, no pasa nada. bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Eso no se puede hacer nada. Poco a poco. Mm, Shikata ga nai, ¿eh? eso, Shikata-ga-nai. Yo, por ejemplo, mira, yo también quiero llegar a los 10.000, Sí, pero todavía me es está lo que te costando un está poquito. comentando ahí, John Medina. Te pregunta que qué piensas hacer, que si piensas hacer un especial de 10.000 suscriptores cuando llegues. Me gustaría, pero no sé de qué, todavía lo estoy pensando. 10.000 suscriptores, no sé, eso ya se lo preguntaré a la gente qué quieren que hagan. Otra cosa que me gustaría hacer, y que me lo preguntaron también, bueno, o que me lo pidieron varias veces, fue que hiciera por ejemplo, cómo hago mis vídeos, cómo los grabo y tal, porque hay gente que me ha Mm. preguntado también. No sé si le interesará a todo el mundo, pero a menos que cómo grabo los vídeos, cómo grabo y edito, ¿sabes? Y pues si veo mucho apoyo, lo hago. De momento lo único que tengo pensado. それをしてもダメだよ、ここ、ピッて。Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué documentos son esenciales para うん。trabajar en Japón? ¿Se requiere visa temporal? Necesitas, sí, una visa, evidentemente, no te vale la de turista. O bien una visa de trabajo o bien una visa de う estudiante. ん。Y la de estudiante tiene limitaciones laborales. うん。Sí, es verdad. No puedes trabajar en ciertos trabajos, sí, Mm. es verdad. Eco dice que, si Sí. mal no recuerdo, Ryoko dijo que saldría a los 10.000. Yo creo que no, que luego se arrepintió y dijo que a No, los 25.000.
exacto, así es. Ella dijo que a los 25 sí, porque vio que podía llegar fácil a los 10.000 fácil, y no se equivoca, la verdad es que ya queda poco, pero muy cotabeteíto. Ya, Guijuelo, ¿cuál banana es de tu canal mojito. o de qué trata? Es la primera vez que te miro. De hecho, es mi primer directo de Ji-chan. ¿Qué es Guijuelo? Traduce, No, Río Juli. ¿eh? Hijuelo. No, a lo mejor お菓子はあげられない。ママが食べていいって言わないとあげられません. Yo creo que fue que el corrector se la jugó, el corrector del móvil o algo así. Quería poner Mm, G-Chan y le salió Guijuelo. puede ser, puede Guijuelo. ser, puede ser. Mm. Pues ¿de qué trata Y, mi canal? Sí, dice, ya lo puso ahí. Fue el autocorrector, sorry. mm. No pasa nada. Es que me había quedado en plan, ¿qué es eso? ¿Me está insultando? ¿Me está diciendo algo bonito? Vale, vale. Nada, mi canal, pues básicamente yo estuve en Japón este año durante 6 meses, Ujú. desde marzo hasta septiembre. Y en ese tiempo pues estuve comentando mi vida y demás por allí, haciendo viajes y todo esto. Ya. Mano, Después me ¿usted tuve quiere que volver, morir? ahora mismo estoy en España Ujú, y cuento pues cositas de referidas, anécdotas a Japón, cosas de cultura, temas mm. laborales, de estudios. En realidad esto no deja de ser el mismo tema, con la diferencia de que no puedo salir yo a la calle, sino que tengo reporteros que me graban allí en la calle. Pero básicamente es Japón Mm, el tema, vaya, eso no cambia. mm. No, sí, eso lo entiendo, sí. Bueno, a mí me dicen, porque yo muchas veces digo: "Ah, es que no sé de qué voy a hablar y tal". Me dicen: Mm, "No, si tú estás en Japón, tú tienes todas las de ganar porque tienes a tu alrededor muchas cosas nuevas para descubrir". Es que la gente no sabe que hay mucha competencia allá, o sea, a ver, sí, un sí, parón, no, sí, sí, me traicionó mi internet. no, Esta miércoles, estabas comentando que que mucha gente te Japón, decía que podías salir, estando en Japón y grabar cualquier cosa, y comentabas que, bueno, que hay mucha competencia y tal. Completa lo que faltó por ahí, en medias. mm. Vale. A ver, pues resulta que hay mucha competencia y es muy difícil poder hablar o sea, bueno, no es que sea difícil hablar del tema, lo difícil es que la gente se interese por ver el vídeo, Mm. ¿sabes? Entonces, sí, es verdad que estoy en Japón y tengo todas las de ganar, entre comillas, porque puedo hablar de muchas cosas, como haciendo, tomando imágenes y tal de aquí, pero eso no me garantiza que la gente me vaya a ver o que la gente se interese por el vídeo. Tiene que haber algo más ahí, tío. Mm. Tiene que haber algo más. Y es verdad que tú estando en España, pues lo tienes más complicado. Pero, pero bueno, no solo es hablar de Japón. Yo creo que, pues, no sé, o sea, Japón sería como no sé, sería como un tema más de qué hablar, pero no sería lo principal cuando ya no vives en Japón, creo yo. No sé si Mm, me explico bien. yo por mi parte, a ver, como tengo muchas cosas relacionadas con Japón, Ujú, bueno, mi trabajo está relacionado con Japón, en mi pasado hay bastantes cosas relacionadas con Japón, me gusta Japón y quiero enseñar cosas de Japón que no enseñan otras personas, por ejemplo, yo qué sé, ujú, ujú, detalles culturales, el dialecto de Osaka, mm. que me encanta, no hay nadie que lo explique en español. Dentro del mundo hispano no hay nadie que lo haga. Ah, Yo qué sé, cómo ligar con japonesas, por ejemplo, o salir a pie de calle y preguntarle a las japonesas cómo tienen el chichi, eso no lo ha hecho nadie. Había un vídeo de la es japonesa verdad. diciendo: las chicas no se depilan por esto y por esto. Yo cuando vi ese vídeo dije: "Es mentira". Igual que cuando contaba lo de que los japoneses no van a la playa. Quizás ahí en Tokio no vayáis a la playa. ¿Tú has ido a la playa alguna vez? Yo, bueno, una que otra vez sí, pero bueno, la japonesa ella no es de Tokio, ella es de Nara, Es de Nara, de la zona de así Kansai. que sí, ella es de Kansai, es más, ella ha hablado Kansai Ben con su hermano, porque salió su hermano ahí también. Vale, no sigo todos sus Mm, vídeos, pero me extraña entonces muchísimo más que siendo de Kansai diga que no se va a la playa, teniendo Wakayama y Shirahama. bueno, eso yo ya no lo sé, yo así no Ahora tengo ni sí, idea, ahora tío. sí que me acabas de dejar ya vamos, es que si ves los vídeos míos de en la playa está petado. Oh, Y las está nice, está japas nice. van con van con bikinis y esas cosas, vaya. No hacen topless, Eh, eso sí es cierto, mm, pero bueno. mm.
Ah, pues no lo sabía, ¿eh? O Pues sea, sí, no puedo sí. comentar nada al respecto porque no tengo ni idea, pero sí, la verdad, ¿eh? Bueno, a ver, un momentito, entretener a la audiencia ahí porque tengo estas niñas que se me están aquí revolucionando. Un momento, ¿eh? Muy bien, vale. Voy a seguir leyendo. A ver, ¿qué más por aquí? Cuando peguéis el subidón de suscriptores y tengáis cientos de miles y os hagáis famosos, no cambiéis. Tranquilo, no cambiaremos. Te faltan menos subs ya, acabo de suscribirme. Gracias, Jonathan. Voy a coger y silenciar un momento a Julián para que no se escuche el ruidito de, de cómo riña las niñas, ni los chillidos que están metiendo. Eso soy yo, el único que se los come ahora. Kyoko, si tuvieras que llevarte a uno de tus fans a Japón, ¿a quién te llevarías? Pues a alguien que me haya estado apoyando desde el principio, Kyoko. Si algún día el partner me diera para hacer ese tipo de cosas, a alguien que me estuviera apoyando desde el principio, sin duda. Lo siento por el pequeño corte de antes de internet, sí. Y no sé qué pasó, la verdad, porque no estoy con el internet del vecino, estoy con el mío. Pero bueno, fallos del directo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ji-chan, si vas con 28 años a estudiar a una academia de japonés, ¿estás fuera de lugar por la edad? ¿Qué tal es el ambiente en general? No, no estás fuera de lugar, ni mucho menos. Yo tengo 28 años, yo he estado estudiando en una academia y conozco a gente mayor que yo que ha estado estudiando en una academia de japonés. El ambiente, pues depende de la gente con la que te encuentres. En general, la gente suele ser bastante maja. No tienes problemas. Yo no tuve ningún problema con mis compañeros. Pero en general, fue bastante bueno el ambiente, la verdad. Saben que averigüé el viaje para estudiar a Japón y me cuesta no sé cuántos millones de pesos. En yenes me cuesta esto. Vale. Depende a dónde vayas, te cuesta una cosa o te cuesta otra, Eco. Yo tengo una playlist sobre estudiar en Japón, los precios que te salen y bueno, pues más o menos la escuela son unos 265.000 yenes, 300.000 más o menos, me parece. O no, 365 eran. No me acuerdo. Que al cambio, pues son unos 3.000 euros, más o menos, 6 meses. Y a partir de ahí, pues se incrementa. ¿Le gustan los trabas? No sé lo que es eso, Daría. Río Juli, ¿por qué no le enseñas español a tus hijos? Bueno, esto cuando vuelvas lo comentamos. Rubén, obviamente irán con bikinis, no irán desnudas. No, pero sí es cierto que muchos japoneses, tanto en la playa como en las piscinas, suelen llevar camisetas. No van con el típico bañador, pecho descubierto o las chicas en bikini. Entonces, bueno, no es lo mismo. Vamos a activar otra vez el sonido aquí a Mm. Julián, o cuando hable, Ah, el sonido, sí, ya, aquí estoy, aquí estoy. con sus orejitas de conejita. Mierda, mierda. Me lo olvidé. Tienes por ahí una pregunta, Julián, Bueno, que te dicen, a ¿por ver, qué, por qué no enseñas español a tus hijos? Bueno, a tus hijas. a ver, esto es difícil de contestar. No es que no les enseñe, yo les enseño, pero no tengo prisa en que aprendan. ¿Y por qué no tengo prisa? Pues porque estoy solo, ¿sabes? Estoy solo. mm, Ellas solo escuchan español por parte mía, ¿vale? Y hay muchas situaciones en las que yo quiero que me entiendan, en las que tengo que reprenderlas porque tengo que también que hacer de padre. Y, y si les hablo en un idioma que ya no entienden bien, pues se van a confundir. Sí, que tenía que haberles hablado desde el principio, siempre en español 100%, pero es difícil, tío. Esto es difícil porque hay gente que dice, no, si le hablas desde un principio no va a haber ningún problema y los niños pueden retener muy fácilmente y pueden aprender muy rápido y tal y eso. Pero depende de la situación, depende de la situación. Hay veces en las que sí se puede establecer entablar una conversación y otras veces en las que no. Y Mm, muchas veces los niños simplemente cuando no entienden pasan y les da igual. Entonces yo no quiero que mis hijas pasen de mí, ¿sabes? No sé si me explico bien. Así que, pues, poco a poco les estoy enseñando palabritas, palabritas, poco a poco. Mira, eso se dice así, eso se dice así, incluso hasta me lo preguntan a veces. Pero en una conversación normal y corriente no utilizo mucho el español. Con la pequeña un poquito más, con la grande no tanto, porque la cagué mucho antes por no decirle mm. nada en español, pero lo estoy haciendo, poco a poco, pero lo estoy haciendo, ¿vale? Que amén.
también necesitas, yo creo, el apoyo de Ryoko, y si ella no habla Claro. español, ni tiene interés en aprender español, ni nada, Mm. las niñas se van a Sí, centrar en el japonés, que es lo que les rodea, lo que tienen en la mm, escuela, como mucho el inglés, y ya claro. está. Ah, pero es que mi mujer, o sea, sí, no es que a mi mujer no le guste el español, no es que no le guste, sino que ella es muy vaga para estudiar idiomas y, pues, no le interesa mucho y, pues, estando en Japón y tal, pues, le da igual, ¿sabes? Ella mejor se preocupa por otras cosas y tal, y en su trabajo tiene mucho estrés también, o sea, que está Mm. pensando en muchas cosas y no tiene tiempo para aprender español, y ella me dijo que ya cuando las niñas van aprendiendo, ya aprenderé yo también, me dijo, y pues, en ese sentido no le Bueno, meto prisa. es otra forma, sí. Mm. Sí, sí, así que, pues, no lo sé, pero no la presiono tanto a mi mujer como a mis hijas para hablar español, pero sí les estoy enseñando español, eso sí. Eso sí que quede claro, que no las voy a dejar así sin aprender español, porque si no, no se pueden comunicar con mi familia. Claro, es que ese es el problema, que luego para tus padres y demás, ellos Mm, tampoco se van a poner ni a aprender inglés si no saben, o japonés, mm, la verdad. la jodienda. Sí. Espera, espera, déjame saludar aquí un par de gente, Ujú. un par de gentes, España, un par de personas. Está por ahí Gizmo. Juli, salúdame, aquí Gizmo Pipiloco. Ah, Gizmo, Gizmo que es un youtuber colombiano, aquí está aquí en Japón también, es un Mm. compañero mío. Y a ver quién está por ahí. Jonathan dice, G-chan, salúdame a Julián. Pues G-chan, salúdame, tío. G-chan, Que se perdió el inicio del esto, del directo. sí, a lo mejor sí. Sí, G-chan, salúdame a Julián. Hola, G-chan. ¿Qué más por aquí? A Qué ver. bueno. Dice, Rio Juli, quiero una camiseta como la tuya que dice, ay, jue madre, son geniales. Ah, les gustó, les gustó. A ver, resulta que seguramente Rubén no sabrá lo que es, pero Sí, la la expresión, camiseta la ay, jue vi. madre, La expresión no la la viste. conozco. La foto La sí. expresión es como, a ver, como, para que se entienda más fácil en España sería como coño, ¿sabes? Mm, Cuando que te pasa algo, ¿sabes? Dices, coño, algo así, o la madre que me parió, algo así. Entonces sí. sería ay jue madre. Pero el ay jue madre no es una palabra fuerte, es como es una expresión de como de sorpresa, Ah, vale, ¿sabes? entonces la parte suave en español sería ¡Ah! como, algo que se decía mucho en los años 80, joder, ¿cómo era? Eh, rayos y retruécanos, o recorcholis. Rayos y Eso, eso. recorcholis o rayos y centellas, algo Eso, así. rayos y centellas. Sí, sí, algo así. Sí. O cáspita. Bueno, Mm, hasta allí sí, también. pero esa es la versión colombiana de esa Mm. expresión, ¿sabes? Y, pues, a mí me gusta mucho esa frase y por eso me compré una camiseta y me la estampé así. Nada, está guay, muy Sí, original. pero sí, y a la gente le gustó, y si hay mucho éxito, pues mando a hacer más y las vendo como merchandising de Rejuli. Sí, pues está bien, es un buen Sí. puntazo. Sí, pero hay que ser más famoso, si no, no vale la pena estampar camisetas porque cuesta mucho. Bueno, a ver, ¿qué más Mucho. nos cuentan ¿Qué? por aquí? ¿Cuál es la edad A ver, máxima para ir a Japón según tu experiencia o contactos? Esto es para mí, creo. Sí. supongo. A ver, pues no sé, es que no hay. Yo no sé qué. Ah, vale, sí, fue Kira. Sí, Kira lo mencionó una vez, que cuanto más mayor fueras, peor iba a ser de cara a las escuelas y demás. Ah, Y no, no es verdad. Menos en mi experiencia, no es bueno, verdad. Yo he conocido a gente de 50 y pico años, se han ido a una mm, escuela a estudiar y ahí están, en Japón todavía. No tienen eso es problema. verdad, y eso también me lo confirmó Razi, que Razi es amigo mío, Raúl Vela, y él me lo confirmó también, me dijo que eso no es cierto, que a lo mejor fue la escuela de que A la al que preguntaría él o preguntaría yo qué a él, sé. lo que sea, Mm. sí, pero que no es cierto. Y, pues, como yo no entiendo mucho del tema, yo simplemente dije: y ya está", pero no, ya está. Yo sí que en su día lo contrasté, pregunté a varias personas y demás, pregunté en varias escuelas y no encontré Ujú. ninguna que pusiera ninguna pega. O sea, no. A ellos lo único que les importa es esto. Si tú pagas, ellos encantados, vaya. Sí, no, el dinero, creo yo, o sea, el dinero lo mueve todo, tío. Sí, sí, es que es Aparte que eso.
Y aparte, pues, que gente de 30 y algo de años, pues, todavía tiene capacidad para estudiar, o sea, no es porque ya sea mayor, ya son brutos, o yo qué sé, no sé. No, es en plan Sí. como si Yo creo fuera, yo que qué sí, sí sé, es que están exactamente, o mm, discapacitados para aprender, o yo qué sé. Tú imagínate una persona de sí, 30 y pico años que quiere cambiar su vida, se quiere ir a otro país, ¿por qué no va a poder estudiar en Japón o mm, donde sea? No, no tienes ningún problema. ya ves, sí. Mm, yo también pienso lo mismo, ¿eh? Mm. Bueno, ¿qué más nos cuentan por aquí? A ver. A ver, Rubén, ¿qué tipo ¿qué de más? trabajos se ofrecen en los baitos? Uf, de todo. Pues mira, eso es interesante, sí. De todo excepto trabajos de oficina y cosas así. De eso no he visto, vaya. Mm, Lo principal yo, suele ser enseñanza, fábricas, restaurantes, modelo, mm, ¿qué modelo, más? qué bien, ¿eh? Bueno, yo con este cuerpo ya no puedo, pero bueno, Lo que les modelo importa sobre molaría, todo ¿eh? es tu cara. Ah, vale, pues yo voy allí y yo le digo: "Yo soy hermano de Keanu Reeves", a ver si me aceptan. Hermano de Keanu Reeves y sobrino de Luciano Pereira. Bueno, Luciano Pereira es un cantante argentino que los argentinos me dicen enormemente que me parezco a él. Y yo, ¿dónde está el parecido con ese hombre? Pero bueno, Ese no lo conozco, luego lo ya hablo investigaré. con él. Pero sí, 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 o míralo, sea, míralo. yo he visto trabajos de modelo, por ejemplo, que simplemente te querían afeitar, es decir, buscaban un hombre blanco que tuviera barba Ah, para afeitarlo para un mm. anuncio y te pagaban 10.000 Hostia, pues yenes. sí. ¿Y fuiste? No, Hostia, pues yo voy, tío. estaba ocupado. Vale, vale. Yo, mira, ese día me dejó crecer la barba, bueno, una semana me dejó crecer y pongo ahí para que No, me no, afeiten. Oh, qué no, guay, ¿eh? no fui a ningún trabajo de modelo en Japón, la verdad. Aquí en España sí he trabajado como modelo, pero en Japón no. Es irónico, pero bueno. Además, allí te pagan, ya te digo, Yo, a lo mejor es una sesión de mm, 1 hora, 2 horas y 10.000 yenes, 5.000 yenes. Y dices, hostia, un hostia, qué chollazo. guay. Sí, ya ves. Había también, sobre Uf, todo, pues yo muchos, muchos, muchos baitos en Osaka para mujeres de este tipo de modelos. Que si chicas para peinar, ah, que si chicas para cortar el pelo, que si para uñas, cosas así. Eso había un montón y me ah, siguen llegando un montón de ofertas de trabajo al correo de este tipo, de se busca chica blanca, chica negra, mm, o sea, es todo para mm, extranjeros, vaya. mm, Y esos son bastante interesantes pues, porque no trabajas nada y te sacas bastante pasta. lo malo es que es un arubaito y, pues, no tienes una estabilidad ahí, ¿no? Sería lo malo, pero Claro, es nada más ¿qué quieres que que un te momento puntual, tienes esas horas libres, no tienes nada que hacer, pues mm. mira, 10.000 yenes que te sacas. Eso está bien, sí, de millones te pegas una cena que lo flipas, sí. Pues Ya sí. ves. Sí, Minesan nos pregunta, ¿mientras a ver, estudias puedes trabajar en Japón? Sí, claro, por supuesto. mm, 28 horas con la visa semanales. esa, Ujú. mm, Hasta 28 horas verdad. semanales, lo que tú quieras. Bueno, Vale, ahí tu amiga Kyoko-chan me pregunta: "Y Ryojuli, ¿cómo se llaman tus hijas?". Bueno, mi hija, la mayor, se llama Verónica, y mi hija menor se llama Luchka, que es Luccica, pero se ujú. pronuncia Luchka. Y es una palabra italiana que a mi mujer le gustó y que creo que significa resplandor o algo así, no me acuerdo. Y se la puso y, pues, Verónica, pues, ya está, es lógico, ¿no? Es un nombre que me gusta y se lo puse yo. Y mis hijas mi hija mayor tiene 6 años, bueno, cumple 6 años este año, y la pequeña dentro de un mes cumplirá 3. Y ya he hablado suficiente. Ahora continúa tú. A ver, vamos a responder otra pregunta de por aquí de Camcom, que nos dice: "¿Qué nivel de japonés suelen Can exigir en los baitos?". ¿Cancún? Eh, depende. Oh, Es que esto no es algo fijo. depende. Hay trabajos en los cuales se la pela que no hables japonés, les da igual totalmente, no necesitas nada. Mm, Y hay ujú, trabajos en los que sí te requieren, por ejemplo, yo qué sé, N4, N3, quizás, pero es que si tienes un N3, por ejemplo, mira, una experiencia que me pasó a mí, hice una ujú. entrevista para el Lawson, ¿vale? Y el Vale, señor Lawson, el me conviene. dice: "Pues no, pues es que verás, habría que explicarte todo y como eres extranjero, pues tardarás en entenderlo, como además estás estudiando, pues te llevará tiempo el pillar el dinamismo y tal de la tienda". Y yo: "Ya, para eso se Ujú, trata, ¿no? O sea, soy estudiante, esto es un trabajo temporal
Y el señor, pues, muy Ujú. amablemente me dice: "Mira, dentro de 6 meses, cuando acabes de estudiar, puedes venir aquí y cuando ya tengas más o menos un nivel de comprensión de N3, puedes trabajar en el Lawson". Y me quedé en plan, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Le mando a la mierda o no le mando a la mierda? Teniendo un N3, ¿tú te crees que Mm. voy a querer trabajar en tu puta mierda de tienda? Cuando hay un montón de ofertas Ah. laborales mucho mejores y donde no voy a estar explotado, que lo que me ¿En interesa es aquel estar entonces aquí. no tenías un nivel N3? No, ¿O claro que no. qué tipo de nivel? Yo llegué con un N4 a Ah. Japón. Ah. Bueno, a Entonces, ver, claro, aquí aquí yo no quiero entrar en discusiones, pero yo entiendo la posición del hombre del Combini, la entiendo, porque si llega a pasar alguna cosa, o sea, los japoneses, el que dirán, les toca los huevos un montón, o sea, les preocupa muchísimo. Y si, por ejemplo, en el caso remoto de que la llegasen a cagar en algo, al que van a joder y le van a dar duro es al encargado del Combini. vale. Entonces, pues él se tiene que asegurar. En ese sentido, yo estoy de Tiempo, acuerdo con él. tiempo. Entonces, Mm, si tú estás de acuerdo con eso, ¿por qué antes de realizar una entrevista, cuando estamos hablando por teléfono, mm, no lo dices? mm. Cuando notas que mi Ah, eso es japonés verdad. es torpe, cuando Si no notas te lo que no tengo el nivel suficiente que tú crees que se necesita, ¿por qué dices, voy a hacerte una ujú, entrevista si ya de mano no tienes pensado contratarme? Es una pérdida de tiempo muy grande para ti y para ujú. mí. En eso tienes razón, eso tenía que haberlo dejado él claro desde un principio, Eso fue lo que más eso me sí, ahí dolió, sí que que me tienes dé razón. la entrevista para decirme: "No, mira, es que no tienes nivel de japonés suficiente para entender estas cosas". Cosa que es mentira, porque luego yo empecé A a lo mejor trabajar en el restaurante, son más cosas, estoy cara al ujú, público, no tengo para mirar ujú, nada porque tengo todo el rato que estar haciendo cosas y, sin embargo, yo ujú. trabajaba de puta madre. Si tú me explicas las Y cosas, en yo las el entiendo. restaurante es un era un restaurante japonés o No, español o español, qué? era un restaurante español. Pero Pero bueno, claro, todos los clientes son japoneses, ¿no? ahí está, evidentemente, las comandas y todo, pues tenía que escribirlo en japonés, tenía que preguntar cosas en japonés, los clientes van a dirigirse a mí en japonés, todo así. Pero bueno, Mm, la verdad es que estaba muy bueno, contento con ese eso trabajo. No, quitando la parte del encontronazo que tuve con un compañero, quitando esa ujú, parte, todo bien en ese trabajo, la verdad. mm. Una lástima, lo del encontronazo con el compañero, que lo vi en el vídeo ahí de Kira que lo explicaste, sí. Sí, pero bueno, cosas que pasan, sinceramente. Malos Mm, entendidos y luego, mm, pues mira, el tío se calentó, vino por mí mm, y se pensó que yo me iba a chantar o algo. Pero bueno. mm. A mí, bueno, a mí lo que me hizo gracia, a ver, espérate que, a ver si tenemos por ahí alguna pregunta pendiente. Espera, es que aquí han preguntado algo, bueno, no es una pregunta, es un comentario que me llamó la atención. A veces algunos youtubers parece que se esfuerzan porque casi nadie tenga interés en ir a vivir a Japón. ¿A qué se refiere? A que pintan las cosas muy difíciles. Sí, es cierto. O sea, estoy de acuerdo con. Mm, No sé de quién es ese comentario, no lo he visto. Ah, vale, aquí está, Lucer Blizzard. Luther Blissett, sí. Sí, es A cierto que algunos youtubers les muchos, parece esfuerzan. muchos youtubers Mm, cogen y te ponen en plan, no, pues venir a Japón es muy difícil, es muy caro, necesitas no sé qué, necesitas no sé qué más. No, en mi vale, o experiencia sea, no. que como que estamos desilusionando a la gente que quiere venir a Japón diciéndoles que es muy difícil, eso es lo que quería decir, es que no lo he pillado muy bien. Sí, más que desilusionando es poniéndoles trabas en el camino que realmente no existen o no son tan Mm, grandes, tan graves, ¿sabes? Que es algo que simplemente sí, vale, está ahí, pero joder, no es nada fuera de lo normal, no, vaya. Yo qué sé, por ejemplo, necesitas mm, tres es mil euros. Sí, vale, necesitarás trabajar en tu país, ahorrar ese dinero e irte a Japón. ¿Que deberías ahorrar un poco más por si acaso en el primer mes las pasas putas? Joder, es de lógica. Es de lógica y de cajón. sí, Tienes es que ahorrar un verdad, poco sí. más. Pero es cierto que una vez que estés en Japón, tú vas a estar trabajando, vas a cobrar bastante más probablemente que en tu país, porque Mm, todos venimos de países más pobres que Japón. ujú, Y sí, trabajo en Japón no te va a faltar, eso está claro. Como dije antes, ahora mm, en noviembre daba la estadística un 2,6% de paro. En diciembre, con el tema de Navidades, probablemente haya bajado todavía más el paro y mm. hubiera más trabajo. No sé, no le veo tanta complicación, Trabajo vaya. hay, sí. Trabajo hay, necesitan mano de Sí, obra, mm, pero necesitas mm. esforzarte antes de ir, evidentemente.
Cuanto más japonés sepas, mucho Ujú, mejor, más opciones laborales vas a tener, pero es lo que hay. claro. No es Es verdad. imposible. Es verdad. Sí, o sea, hay obstáculos porque no es fácil como el resto de cosas o sea, como el resto de países, pero no es imposible, eso es verdad. Nosotros lo que hacemos es decir la realidad, o sea, basado en nuestras propias experiencias y cosas que hemos visto de otras personas que les ha costado. Muchas formas de hacerlo. Es verdad que el dinero influye mucho, eso es verdad, pero el dinero tampoco lo es todo. Por mucho dinero que tengas, vienes aquí a Japón, te lo revientas en manga, en anime y en videojuegos y en pasarlo bien, y no tienes puta idea de japonés y regresas a tu país con el culo entre las patas, o sea, con el rabo entre las patas, como se dice allí en Latinoamérica, o sea, sin nada. Bueno, y yo al final, ¿qué hice en Japón, sabes? Eso puede pasar también. Si tienes dinero, Pero, pero tío, no. madre mía, si vas a Japón a estudiar, tienes que centrarte en estudiar, no en comprar mierdas de anime ni manga ni gastártelo en waifus. En No sé. waifus. Bueno, hay gente que lo ve así, hay gente que lo hace así. Lo que pasa es que no es solo el dinero, es lo que yo quería decir, no es solo el dinero lo que importa a la hora de venir a Japón y hacer una vida y progresar aquí. Hay muchas cosas, hay Sí. que planeárselo bien, la verdad, sí. Hombre, no puedes venir Depende de a... cada persona. Sí, una cosa sí es cierta, tú a Japón no puedes irte a la aventura. Si vas a la Mm, aventura las vas a pasar muy putas. Las vas a mm. pasar muy mal, la verdad. Sí, bueno, para el primer viaje, sí, o sea, vienes, estás un mesecito en plan turista ahí, conociendo y tal, viendo las zonas que siempre has visto cuando eras pequeño, los animes y tal. Ah, mira, que yo esto lo he visto y tal, y pues como para conocer, para tantear el terreno, ¿sabes? Mm. Pero luego, próxima vez que vengas, pues que sea con un objetivo en concreto, ¿sabes? Yo creo que eso es lo más importante. Sí. Amén. ¿Qué más? A ver, por aquí. A Eh, ver, dice, Jichan, ¿tendrías hijos? Se dice Daria. ¿Tendrías hijos, tío? sí, por ¿O ya tienes supuesto. hijos? No quiero contestar a eso. Ah, vale, vale. No contestes, Esa, no te esa la preocupes. saltamos. La saltamos. Eh, ¿Qué más hay por aquí? A A ver. ver, ¿qué más te dicen? Rejuli me motiva para ir a vivir a Japón. XD, yay. Terminaré estudios y me largo para Japón. Vale, pues aquí te esperamos entonces. Nos saltamos una pregunta por aquí de Eco. Rubén, una Esperamos. pregunta. ¿Es complicado sin saber hablar inglés, solo español? ¿Se puede ir a estudiar a una academia en Japón? Sí, es complicado. Uf. Sí, 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 Muy se puede. complicado. Es complicado. Que sí. ¿Se puede? Mm, Quizás. porque el inglés se usa mucho. Quizás hay alguna academia en la cual sí te puedan dar explicaciones en español, si tengas algún libro de texto en español a niveles bajos, Ujú. pero es muy difícil. Tendrías que buscar mucho. Mm. De todas Ah, formas, bueno, yo eso lo escuché también, sí. las academias de japonés no te explican las cosas en inglés ni en español, vaya. Como mucho el libro de texto vas a tener cosas en inglés, pero las academias te van a explicar las cosas en español. Por ejemplo, diciéndote, Corea, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y después de 3 veces diciéndote qué tal, tú sabes que el teléfono móvil se dice qué tal, y así. Ah. Así es como Mm, empiezan desde cero. ¿Es difícil? ujú, Sí. Por eso es mejor irte a Japón ya más o menos con un nivel de N5, N4, donde más o menos ya tienes un poquito de soltura, tienes las bases de la ujú, gramática, de hiragana, ujú, katakana, que no irte de ujú. cero. Pero Es verdad, sí. si tienes suerte y encuentras una escuela que tenga las cosas en español, pues adelante. Es que yo, bueno, lo que más he escuchado es que hay que tener un pequeño nivel de inglés porque es lo que más es el idioma que suelen más utilizar aparte del japonés. Pero, por ejemplo, mira, Rashi, es que yo siempre lo pongo al ejemplo porque es lo único que yo conozco. Ese hombre de inglés sabe lo que yo sé de trigonometría y matemáticas, ¿sabes? O sea, nada. Y sin embargo, mira, ha salido muy bien y estudió allí y le fue genial. O sea, que se puede ir también sin inglés, pero al menos con una base, un poquito, porque llegará un momento, creo yo, en el que la maestra te quiere explicar algo, te lo dice así como me dices tú, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y luego, cuando ve que tú no lo entiendes, te lo dice en inglés y si tú sigues sin entender, pues la pobre profesora va a perder los papeles y tú te vas a estresar un montón también. O sea, que al menos un poquito de nivel de inglés básico yo creo que estaría bien.
Y de japonés también, claro. Antes de ir Mm. allí y lanzarse a la aventura, ¿no? De todas formas, aunque sepas inglés, los japoneses no suelen hablar mucho inglés. Mira, este es uno de los temas que voy a tratar en un vídeo Ujú. próximamente, y es que el inglés de los japoneses es un poco nefasto en general. Con lo cual, Nefasto. ellos te lo van a intentar explicar en inglés, pero su inglés va a ser, yo qué sé, por ejemplo, mobile phone, mobile phone. Es Que un no es lo mismo que, guaseo que en inglés. decirte mobile phone que Mm, mobile phone. mm. Si no estás acostumbrado, no lo vas a entender. Sí, ese es el inglés japonizado, que en japonés se llama wasego. Y, y sí que lo hay mucho. Y sobre todo cuando te vas a zonas rurales, uf, ahí sí que te van a entender menos. Y cuando tú les hablas con pronunciación inglesa y cuando ellos te contestan en su inglés, te quedas como, eso sí, cuando ya llevas unas cuantas cervezas ya se entiende todo, no pasa nada. Pero cuando vas así sobrio esto, no entiendes nada. La verdad es que sí que cuesta bastante a veces de primera. Cuesta, ¿eh? A Sí. ver, ¿qué nos No, cuenta es aquí que, Marcos? Ah, a ver, perdona, Marcos. sigue, sigue, perdona. No, 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 no pasa, no, no, ya está, ya terminé. Vale. A ver, ¿y qué chat estás mirando tú ahora mismo? ¿El de El, YouNow? no, el de YouTube. Es verdad, se me había olvidado YouNow, Ah, tío. sí, es que en YouNow, bueno, ahora mismo tienes 3 personas, pero van entrando, van saliendo y te dicen: "Qué buen internet", y se va. Gracias. "No Creo que hay audio en YouNow", dicen algunos. lo decían en plan sarcástico, yo creo. Bueno, a ver, chicos, Mm, tengo pensado ir a vivir en Japón y ya di la prueba de voluntad al aprender el hiragana y el katakana. ¿Cuáles son sus oh, consejos si quiere seguir mejorando y ir a vivir a Japón? esa Yo es la creo que la pregunta. prueba de Vale, es que está bien. voluntad, espera, espera, que esta se la voy a clavar muy bien. La mejor A ver, prueba de ¿qué la vas a clavar? voluntad, la mejor prueba de voluntad que puedes hacer si quieres aprender japonés es Mm. aprender los contadores. Hala, ahí te queda Ah, eso. eso es muy chungo. Eso es muy ahí lo has matado, tío, con eso, lo has matado. Da Lo has igual los matado porque kanji. es que Los kanji los irás viendo los poco a poco, pero aprende los los contadores. contadores. Bueno, ahora explícale a la gente qué son los contadores, porque Venga, va, a ver. eso tela, eso jodido, ¿eh? En japonés, para Cuéntales, contar cuéntales. no es lo mismo contar mesas que contar libros, que contar lápices, que contar coches. Según lo que Sí. sea, el contador cambia. ¿Qué es el contador? Mm, Pues es una palabrita que se añade como sufijo a las palabras y dependiendo de lo que mm, sea, pues tienes que utilizar una cosa o tienes que utilizar otra. ¿Cuál es el ejemplo que yo siempre le pongo mm, a mis alumnos? Pues, por ejemplo, mm, no es lo mismo contar un barco que un navío de guerra. ¿Los dos son barcos? Sí. ¿Es lo mismo? No. mm. Igual que el pan. El pan, por ejemplo, tú, Julián, ¿has ido a comprar pan alguna vez? Sí, sí, en España sí, muchas veces, No, sí. coño, en España no, en Japón, joder. En Japón, perdón. En Japón, espera, es que estaba pensando en España ahora mismo. En Japón sí que he ido alguna vez, sí. No muchas, pero sí que he ido. ¿Cómo has pedido Mm. la barra? Ippon. Si es una Depende. barra larga, Y pon. pon. Si es una baguette, y pon. Si es Mm. una lonja de estas como si fuera el pan de molde. Ichimai. No, no, una rebanada no. Una lonja de estas, como yo que sé, como un bicho de pan Bimbo. ¿Conoces el pan Bimbo? Sí. Ah, sí, aquí El pan en japonés se suave. llama shokupan, creo que se llama. Mm. Pues eso sí, pues como nunca he ido a comprar shokupan, pues no sé cómo se cuenta. Yo tampoco lo sé. Lo único que sé es que el pan largo se dice ippon nihon sambo. Vale. Pero Bueno, el pan. esa tiene su Mm. propio contador. Ikkin. Son Ah, sí. 0,6 gramos. Es media libra o algo así. Es lo que significa. Eh, Y tienen no lo esa sabía, tío. medida. No, Y es que luego, hay tantos contadores de verdad. y luego exactamente lo que decías tú, si fuera una rebanada de pan, pues sería Ichimai. Mm, sí. Pues ese es el otro ejemplo que suelo ponerle a los alumnos míos. Cogerles y decirle lo de Mm. los barcos y lo del pan. Pues sí, es verdad. Los contadores, bueno, los contadores es algo que es verdad que hay que aprenderlos, pero no se agobien mucho con eso, porque cuando no sepan cómo decirlo, hay una forma universal de decir las cosas, que es hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu. Y Con eso eso te ya saca tienen muchos suficiente. apuros.
y te saca de muchos apuros, porque así es Mm. como cuentan los niños, ¿vale? Así que si no lo saben, si no saben cómo se dice, cómo se cuentan, por ejemplo, los panes o como has dicho tú, Mm, pues siempre dices kore hitotsu, kore futatsu, kore mitsu, mm. kudasai, y con eso salen del paso. Pero está bien aprender los contadores porque eso ayuda mucho más y se quedan los japoneses así como, "Ah, este lo ha sabido decir, ¿sabes? El, el gallín lo Entonces, sabe. pues, Hostia, yo cuando fui sí, a, cuando fui a esos pedir lo del gaijins pan, atamarine. cuando fui a pedir Eh. el pan y pedí con Ikin, se me quedó el tío. ¡Ah! Se quedó flipando, no, no, ¿Ikin no, desu ka? no, no lo esperaba. Fue muy divertido. A Pues sí, ver, la verdad es que sí. Ver cómo reaccionan cuando tú sabes algo que ellos pensaban que tú no sabías. Mm. mm, ¿qué A más? A ver, ver. que me dicen por ahí a mí, me dice Camcom, no sé quién es, me dice: "Juli, ¿te sientes solo?". Bueno, no está mi niña, estoy un poquito solo, no sé si te refieres a eso. Otra cosa de que si me siento solo, pues sí, mira, cuando voy al baño, cuando voy a cagar, me siento solo, por eso me llevo el teléfono. Sí, para ver cosas así, entonces ya no me siento tan solo. Y no sé por qué me preguntan eso, pues yo no estoy solo, hombre, yo me siento muy bien. Ah, ¿se referirá a lo mejor a mi familia? Pues sí, los echo de menos, claro que sí, pero solo de que: "Ay, no, es que no puedo, es que no", hasta ese punto no. Pero en el sentido de que echo de menos a mi familia, claro que sí, eso sí. Y vaya paranoias que estoy diciendo, así que continúo, la siguiente, va. Venga, va. Cristian Vázquez nos pregunta que cuánto hace que nos conocemos. Pues yo creo que Oh, buena desde pregunta. enero, febrero. Sí. Sí, desde creo que fue cuando llegaste a Japón, no No, sé si fue tu antes. primera vez aquí en Japón o qué, No, ¿antes? yo a ti, ¿cuánto hace que te conozco? Es lo que pregunta. Ah, ¿tú a mí? Sí. Ah, vale, perdón, O perdón. tú a mí, bueno. Pensaba que era oh, pues, vale, pues yo a ti te conozco desde los directos que hacías en YouNow, que creo que hiciste o sea, que estabas en España, has dicho que ya me quedan no sé cuántos días para ir a Japón y tal, y luego viniste a Japón y desde Japón empezaste a transmitir que vaya conexión de mierda, no sé qué, me acuerdo que decías tú, no sé por qué, alguna pega tuviste ahí, Sí. y me acuerdo, sí, sí, que me acuerdo que fue a partir de ahí, ¿sabes? Sí. Que veía tus directos mientras yo estaba en el tren y tal. Yo te había ¿Desde cuándo me visto, conoces tú a mí? No me acuerdo. yo creo que fue en un par de directos tuyos, ya te digo, enero o febrero, no estoy, no estoy seguro, no me acuerdo. Mm, Se ¿En un besaría directo con quién? ¿Con las niñas o qué? uno de estos tantos que hacías por las mañanas. Ah, vale, pues entonces era con las niñas, sí, Mm, con mis trolls. sí, no me acuerdo, A ver, pero por ahí. Daría nos pregunta que si a nos besaríamos. No, 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 homo, lo no, siento. no, 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 yo es que Abrazos y no, esas lo cosas siento. sí, pero ya más, no. Sí, yo no, a mí lo siento, pero no, yo estoy muy contento como estoy ahora. Yo también. Tengo mis ideas muy claritas, así que no. La Saltamontes me dice que soy Algo ojo nuevo, alegre. a ver, Qué es ojo alegre? Ojo Alegre. Ah, no sé, bueno, pero la Saltamontes es la sensei de mi grupo de WhatsApp, es la maestra, es la maestra, como dicen algunos ahí en México, la Mm, maestra. Y y no sé por qué había preguntado eso. Luego que nos lo conteste ahí en el grupo de WhatsApp. muy A lo bien. mejor debe ser alguna expresión mexicana, no lo sé, no tengo ni idea. Mm, A ver, pone aquí Urukiora STFU, lo siento, yo soy fatal para leer nombres y más en directo. Dice: ¿qué parte del japonés os resultaron más difíciles de dominar aparte de los contadores? A mí, una de las cosas que me ha costado en el japonés es, digamos que, a ver, ¿cómo lo explico? No tanto la gramática en sí, ni tanto los kanjis, ni el hiragana, ni el katakana. Yo creo que depende de la situación en japonés que puedo utilizar. Y otra cosa que me está costando mucho y todavía ahora es la forma de pronunciar. ¿Por qué? Pues voy a poner un ejemplo muy claro. Resulta que en la embajada o en la enjapada, en japada, en la embajada de Colombia en Tokio, hay una señora que es la que está en la recepción, una japonesa, español, muy bien español. Pero resulta que depende de la situación, depende de lo que esté hablando, la oigo como si estuviera enfadada. No sé si me entienden. O sea, como que mm, el tono de voz
como que se sube. Por ejemplo, ¿y esto era lo que usted quería? Así como, ¡guau! ¿Sabes? Y entonces yo digo, pero bueno, ¿qué le pasa a la señora? ¿Está enfadada o qué? Y no, es su forma de hablar. Y entonces yo al principio dije, bueno, puede ser que esté enfadada o que no tenga un buen día o que comió calamares en el desayuno o cangrejos, yo qué sé, y no le cayeron bien. Bueno, yo qué sé, algunas cosas me pensaba yo, pero resulta que luego después me di cuenta hablando con mi mujer, que ella me decía, tienes un japonés muy fuerte, me decía. Y yo, ¿a qué te refieres? Y me decía que era en la forma de pronunciar. Nosotros los extranjeros, eh, o sea, nuestra pronunciación tiende a ir hacia arriba Mm, muchas veces en la pronunciación, ¿sabes? Y eso da a entender como que estamos enfadados, ¿sabes? A ver, mucha gente, muchos japoneses, pues no les importa eso, ni se dan cuenta. Dice, bueno, y pensarán, bueno, es extranjero, ¿qué le vamos a hacer? No le voy a pedir que pronuncie exactamente como lo hacemos nosotros. Y por eso nosotros no nos damos cuenta. Pero cuando estás muy rodeado de japoneses y sobre todo si uno de esos japoneses tiene mucha confianza contigo, puede que te lo digan. Puede que te lo digan. Bueno, por ejemplo, mi mujer, pues es mi mujer, y ella me dijo, tienes que mejorar eso porque depende de la persona con la que hablas, se te va a oír muy fuerte y esa persona no lo va a entender bien y se va. Entonces, yo a partir de ahí pues, empecé un poquito a mejorar mi pronunciación, entonces, por ejemplo, a utilizar un japonés más formal y porque si vemos mucho anime, muchas cosas así, hay un japonés muy fuerte y aprender ese japonés no es muy buena idea para hacer unas buenas conversaciones aquí, mm, porque es un japonés muy fuerte, muy desde arriba, mesen gatakai, como se diría aquí. Y entonces, o sea, siempre hay que hablar suave, una forma, hablar suavemente, no me refiero a hablar así, no, sino a hablar, o sea, hablar siempre de una posición neutral, mm, no siempre de arriba. Cuando pronuncias muy fuerte en japonés, o sea, se oye como que tú eres Erai, o sea, como que tú eres el más fuerte de los dos. Y eso a los japoneses no les gusta. Así que hay que tener mucho cuidado con la pronunciación. A ver si hago algún video hablando sobre esto algún día, porque es algo de lo que no se ha hablado mucho en YouTube. mm. Y ya está. Y ya he hablado Yo, mucho, me he hecho un trago de agua, hombre. yo por mi parte, lo más difícil de dominar. Mm. eh, el Shieki y Shieki Ukemi. Shieki. Sí, la causativa y ¿Qué es eso? la pasiva causativa y la causativa. No lo sabía, no lo sabía. ¿Y eso con qué come? Por ejemplo, cuando tus niñas se quieren quejar de que las mandaste a hacer algo, Ujú. pues, por ejemplo, yo qué sé, eh, papa ni, eh, pano taberareta, Ah, nani pues, nani ni. mm, Nani nani areta toca. eso es, Areta. eso sería, el Shieki Ukemi, el me mandó. Pero si fuera, yo que sé, Mm. papá mandó a mamá que se fuera al coño, pues eso eso Coño sería, ni. Okurareta. eso sería Shieki. Pues eso para mí, a día de hoy, me sigue costando. Es algo que tengo que pensar muchísimo. O sea, si lo tengo que hacer escrito, no tengo Ah. problema, pero a la hora de hablar es más Es difícil porque verdad, es no difícil. no lo practico tanto. Entonces, como no lo practico tanto, no me sale tan fluido. Es verdad. Ahora que lo dices, sí, cuesta, ¿eh? Sí, sí. Si tienes O ciertos lo puedes patrones estar. ya si tienes ciertos patrones, pues ya los usas de seguido. Pero si tienes que pensar, por ejemplo, en un verbo nuevo, te va a costar más. Sí, 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 es verdad, es verdad. Y bueno, cuando no sepas decirlo así, hay otras formas de decir las cosas también. Sí, Nani, hombre. nani, nani, ya te cureta o algo así, ¿sabes? Y Mm. entonces, pues, lo puedes cambiar, pero es verdad que esto que tú dices, nani, nani, ni, saretat, nani, nani, no, tanomaretat, casi, es verdad que cuesta, ¿eh? Es verdad, eso cuesta, sí. Yo por eso, a ver, Mm. No aunque lo sabes, pero es. aunque sé que hay otras formas, es, por ejemplo, yo qué sé, cuando llegué a Japón, Ujú, los verbos potenciales me costaba mucho ujú, decirlos. Entonces siempre decía koto ga dekimasu, pero una vez mm, estando ya allí, pues de tanto usarlo, acabé aprendiéndolo y mm. se me adaptó el cerebro a ello, tanto a entenderlo como a ser capaz de decirlo por mí mismo. Y en vez de coger y decir yomu koto ga dekimasen, pues coger y decir Mm. yomemasen, ya más Sí, sí, algo fluido. así. Mm. Mm, Pero esto, claro, como no lo puedo mm. practicar tanto, pues nada. Claro, es lo malo.
Mm, un momentito, es que mi niña me está preguntando algo. ¿Qué quiere, Luchka? Ah, con usuario, ¿no? Y yo, siéntate aquí entonces. ¿Qué más? A Vale, ahí ver. está otra vez mi niña chupando cámara. Eh, dice que puedes dar un ejemplo de pronunciación, vale, de lo que hablé hace un rato. Ahora mismo no tengo uno claro, pero... Ah, vale. Por ejemplo, en japonés, por ejemplo, yate moraimasu ka o yate moraimasu ka. Suena diferente a que sí. Mm, Entonces, como ese K fuerte, K es como si estuvieras enfadado. Ya te moraimasu ka quiere decir, ¿puedes hacerlo o me lo puedes hacer? Entonces, no es lo mismo decir, ¿me lo puedes hacer? Ah, ¿me lo podrías hacer? Yo creo que esa es la diferencia, ¿sabes? Y como nosotros, los extranjeros, pues estamos aprendiendo japonés y tal, pues al principio suena el japonés suena nuestra pronunciación muy brusca, muy tosca, muy fuerte. Y eso pues puede dar malos entendidos. Pero vuelvo y digo, o sea, no le preocupa a todos los japoneses, porque ya muchos saben, bueno, es extranjero, es normal. claro, se dan cuenta de que Pero hay eres gente extranjero que, y te claro, lo permiten. y te lo permiten y da igual. Pero puede llegar a perjudicarte, por ejemplo, cuando tienes algún trabajo así en el que estás de cara al público y cosas así, y a lo Mm. mejor te lo pide o no hace falta. O sea, es que depende del japonés. Pero si lo sabes dominar esto y lo sabes controlar, de puta madre, o sea, perfecto, porque te van a decir, wow, tu japonés es increíble y tal, y te va a ayudar muchísimo a abrir más puertas aún. En las propias entrevistas y demás sí que ¿Verdad que sí? te pueden valorar muchísimo ese tipo Sí. de lenguaje y el ser capaz de dominar tanto el acento, si es requerido, o la forma de Mm, dirigirte a tu interlocutor utilizando Keigo y demás. Eso, mira, es otra parte claro, también que me claro. cuesta muchísimo el Keigo, pero porque lo odio. Mm, Odio esa, ¿cómo se dice? Vaya, no me sale ahora la palabra. ¿el Honey Temae o qué? No, no, Honeo Tatemae no, el Keigo, simplemente la posición, que dependiendo de quién sea, pues le puedes hablar con más o menos Ah, respeto. No, joder, habla todo el mundo igual. Habla con, sí, un poquito de respeto, pero no te creas superior mm, a nadie, o no tengas que hablarle a alguien, de forma humilde por si mm, acaso. No, puedes hablar con TNGO perfectamente sin necesidad de utilizar el Kenyo o el Sonke, no sé, mi ujú. opinión respecto a esa parte. Es verdad, pero bueno, eso ya es parte de la sociedad Sí, japonesa, pero bueno. sí que sí que es molesto, es verdad, porque no hablan todos igual, al menos en España o en Colombia, pues nosotros utilizamos mucho el usted Ujú. y el tú y usted, pero no diferencia de nada, simplemente es cambiar usted por tú y ya está, las palabras son las mismas, No tienes pero que aquí cambiar cambia verbos mucho. ni nada. Claro, no se cambiar verbos ni nada, y aquí da mucho palo. Pero bueno, queda más, ¿eh? Mm. ¿Alguno de Mm. vosotros 2 es forocochero? Sí, yo. Yo Ah, soy yo no, forocochero. yo nunca. Yo hace mucho que entré a ese foro de forocoches, pero entré y salí porque pues como yo no conozco mucho de los coches y ya está, pero... Pero si no es un foro de coches. No, no es... No, forocoches es un foro que no es de coches. Pues yo pensaba que era de coches, tío. Vaya ignorancia la mía. ¿De qué es entonces? Difícil de explicar esto. Hay de todo un Sí, poco. Se habla pues de que me lo digan. política, se habla de cosas sexuales, se habla de un montón de cosas, pero de lo que menos se habla es de Eh, coches. Yo es que una vez entré a ese foro y por foro coches y entré, saludé y ya está, nadie me saludó y yo, pues mira, me voy y me fui. Porque pensaba que era de coches, pero como yo no entiendo mucho, pues, no lo sabía, tío, he vivido toda mi vida engañado pensando que era de coches. Me cago en Mira, la... Mine-san acaba de explicarme que es ojo alegre. Significa coqueto o coqueta, al menos en México. Vale. Ah, Vale, vale. vale, bien, bien. Ambos somos coquetos, Pues dicen por aquí. Eh, yo, yo coqueto no me considero, pero bueno, gracias igualmente. Lo mejor es no considerarse coqueto, así eres más coqueto, creo yo. La Sí, falsa si vas en humildad plan ahí, de Guardiola. claro, sí. Bueno, hasta ese punto no, pero que si vas ahí en plan humilde y tal, o sea, es que yo no soy así, es que yo no me considero guapo, aunque te lo digan, tú siempre vas a decir, no, yo no me creo guapo y funciona. No, es más, si yo no me lo creo de verdad, pero me lo dicen, pues, gracias, aunque no lo creo, pero funciona, tío, no sé por qué.
A ver, ¿qué más? Por aquí dicen: "¿Y cómo sabes si tienes un N5 o N4?". Pues haciendo los exámenes y estudiando los libros de la Mm, gramática correspondiente de esos niveles. Si te mm. sabes bien las cosas, pues tendrás ese nivel, si no, pues no lo tienes todavía. Pues yo, mira, yo te digo la verdad, yo no sé qué nivel tengo, porque nunca he hecho ese tipo de examen, pero ¿Has bueno, ido a a un alguna N1 no academia? llegaría. No, no, no he ido a ninguna academia. Yo aprendí japonés fue en cursos que hacían aquí en el ayuntamiento o en la alcaldía de la ciudad en la que yo vivo, de que son profesores voluntarios que dan, Mm, dan clases de japonés. lo conozco, lo Asistí conozco. 6 meses, sí, asistí 6 meses y luego fue, o sea, ahí lo que aprendí fue la gramática y algunas cosas de vocabulario, y luego ya fue con el día a día que he ido aprendiendo más, y me tardé como 2 años, así aproximadamente, en hablar un japonés decente, Y decente, no muy bueno, decente. si estudiaste nada más que 6 meses gramática, estudiarías, supongo que la gramática hasta el N4 como mucho, supongo. Ah, Y luego lo que tú pues hicieras entonces, por tu cuenta ya, a saber. sí, Supongo ya he que ido, al no haber estudiado gramática como tal, por ejemplo, yo qué sé, matices como, yo qué sé, cuándo utilizar, eh, no tame ni o no yo ni, eso a lo mejor no ah, sabes diferenciarlo o cosas así. No eso sé, eso es yo no por lo ponerte un aprendí. ejemplo. Sí, eso yo no lo aprendí en la academia, bueno, en la academia, en los cursos que yo iba, eso lo aprendí en el día a día, Mm, que se lo pregunté a mi mujer y ella me explicó, mira, si así se utiliza. Y entonces yo a partir de ahí escuchando, porque escuchar es muy importante, escuchar a muchos tipos de personas, entonces ahí ya veía que metían esa frase, ya, nani nani no yoni, vale, así es como se usa, entonces ya poco a poco mm. vas pillando, aprendiendo cosas nuevas. Y eso es como los Pokémones, vamos evolucionando todos, tío. Sí, Y va genial. Mm, íbamos bien, sí. Bueno, ¿cuánto llevamos de directo? Casi 1 hora y 20. ya más de 1 hora y 20, sí. Bueno, Mm. ya no me queda mucho tiempo, porque mi mujer ya se despertó y tengo que hacer más cositas. Vale, te A queda ver, vamos unos a contestar un pa 20 minutos más como mucho claro, y ya cerramos. ¿Te parece? vale, vale, sí, sí, ningún problema. Venga, a Démonos ver. prisa, muchachos. Nos comentan por aquí: Eh, "Hola Yitchan, te he enviado un mensaje al correo, mi pregunta no acaba dentro de". Bueno, vale, si es tan larga ya te la contestaré por correo. Chan Julia sí, y por favor. Real nos están Ajá, como shipeando, qué bien. el Willy Guetta. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, ¿Habíais pensado en haceros un Patreon? Yo y estoy seguro de que algunos más os ayudaríamos, aunque fuera con lo mínimo. Oh, qué Pues amable. se agradece, la Gracias, verdad. tío. Nunca me lo Sí, planteé. sí. Yo nunca me he planteado hacer un Patreon porque, es más, yo no creo si lo, o sea, yo no estaría seguro si lo haría, porque hacer un Patreon es como tener un compromiso más extra o más serio con los suscriptores, creo yo. A ver, no es que yo no me sienta comprometido con ellos, sí que lo siento, pero por ejemplo, yo no puedo tener una regularidad en mis publicaciones porque yo tengo muchas cosas que hacer. Podría publicar muchos vídeos así desde el teléfono móvil y tal, y esto, pero si hago eso en exceso, mi canal pierde calidad, e incluso me lo dijeron una vez también. Mm. Y pues yo tampoco quiero eso, lo utilizo un poco, pero no siempre. Y prefiero pues centrarme más en los vídeos hechos con calidad, no sé, más calidad me refiero a que es mucho más fácil eso. Y pues también que no tengo una, o sea, no tengo una prioridad. Y cuando tú ya tienes fans o seguidores en Patreon que te están pagando, Mm. pues entonces ya siento yo como que tienes un compromiso más serio con ellos, ¿sabes? Y esto pues te obliga, no sé, como que te presiona más a que tengas que subir vídeos sí o sí tal día o cosas así. Y, y claro que lo quiero hacer, pero muchas veces no puedo. Y para mí mi familia es primero que YouTube. Esto es un hobby nada más. Así que, pues, digamos que en ese sentido como que todavía no me siento preparado, ¿sabes? Para El hacer ca un... el caso, tanto tú como yo, es que no tenemos YouTube como nuestra principal fuente de ingresos. Entonces, Claro, eso como no dejémoslo es aquí en la nuestro esencia. principal trabajo, tú tienes tu trabajo en la Ujú, fábrica, yo tengo mi trabajo como docente, ujú, no nos comprometemos hasta ese punto. Que bueno, a ver, ujú, a mí no me disgustaría trabajar haciendo vídeos y haciendo esto, sobre todo si estuviera en Japón, ya te digo. Porque ujú, sería eso, el hecho de poder salir y yo para mí cada día era una vivencia nueva. Quizás era ujú. por ser más novato, no llevo tantos años como tú en Japón, entonces yo cada vez que iba a la calle probaba a hacer cosas diferentes. Joder, yo cuando llegué el primer Ah, día
y me metí en un Starbucks solamente a pillar wifi, a hacer un currículum y empecé a conocer chicas gracias a eso, pues empecé a ir todos los días al Starbucks a hacer mi currículum o a fingir que hacía mi currículum mientras conocía a tía. Y era una buena experiencia. Las 2 primeras fue de Sí, la verdad casualidad. que sí. Luego ya a partir de ahí lo empecé a Mm. tomar como una buena manera de conocer gente, de conocer chicas. Estás ahí en plan estás ahí en plan así vigilante, así. No, yo me colocaba Esa me gusta, esa me gusta. me colocaba ahí bien estratégicamente, me ponía con el ordenador. Además, una cosa que me hizo Ujú, muchísima gracia, que esto no sé si lo comenté en un vídeo ujú, o en un directo o algo así, al sacar las ujú, ofertas de empleo de IT, sabes que son trabajos muy bien ujú. remunerados, que son de 300.000 Sí, para sí, sí. arriba. Bueno, pues cuando veían las Ujú. ofertas y veían 500.000, 450.000, 700.000, se arrimaban Guau. solas. Y yo, las gold diggers estas. Eh, Sí, esa fue una experiencia muy fructífera también que tuve con los Starbucks. Pero bueno, vamos a dejar eso. bien, yo Seguimos, sí, seguimos sí, con pues otra cosa. a ver, voy a saltamonte. Fuiste en plan cazador, Rubén. Sí, el tipo ahí fue en plan, ¿Yo? no sé cómo se dice en español, esas aves aves de rapiña, esas que van así buscando presas así desde arriba. Ah, de cazador. Sí, un Cazador, poco. sí. Cazador, buscando hembras. Yo estaba Literalmente, soltero sí. y ¿por qué no? Ella me daba igual Sí, bueno. lo que estuviera. Bueno, yo si estaría soltero, pues también. Bueno, aunque yo soy muy vergonzoso, o sea, la gente me ve aquí en YouTube y dice, ay, qué tipo tan extrovertido, tan divertido, tan loco y tal, pero yo soy súper tímido. Y sobre todo con las mujeres, a mí se me va fatal. O sea, a mí, por ejemplo, que hay alguna chica que esté cerca por ahí y que me llame la atención, y yo la puedo mirar así, ¿sabes? Como en plan, sí, pero cuando ella me mira, yo volteo la mirada para otro lado, ¿sabes? O sea, no soy capaz de aguantar la mirada como en plan, Ah, pues yo no tengo "Mm, vergüenza para eso. Para coger y acercarme a hablar con una chica o con un chico que no conozca, no tengo vergüenza. Si me interesa, yo, me voy a acercar. Si bueno. no, me espero que Mm. venga ella o lo que sea. Sí, bueno, yo depende. No quiere decir que no lo pueda hacer, pero la mayoría de veces me corto mucho, o sea, me da mucha vergüenza. Pero cuando cojo confianza ya es otra cosa. Yo ya soy más molesto, más pesado, como se dice en España, o sea, muy molesto. Pero bueno, eso ya los que me conocen ya lo saben, pero yo soy muy vergonzoso al principio, mucho. Sí. Bueno, nos hacen por aquí unas cuantas coñas, me dicen que si yo estoy rocoso. No, no lo estoy. ¿Rocoso Que qué es eso? to fuerte, en plan tocachas. Ah, no, ni yo. Que si pensamos en hacer packs, que pases el pack de tu mujer. Sí, yo voy a hacer el pack de emergencia por si hay algún temblor o lo que sea, un terremoto, pues preparo unas cuantas cosas así, comida enlatada y tal. Ese sería mi pack de emergencia contra terremotos. Soki Cosplay pregunta, Yichan, ¿impartes clases de japonés de manera online? Sí, tanto online como presencial. Hola Oh, Río y Rubén, fuiste en plan hola, cazador. Carlos. Ya somos dos, vale. Esto es lo que dije yo hace un rato de que soy muy tímido y tal. Vale. Luego, ¿qué más? Espero que algún día me puedas dar clases de japonés, aunque no me soportarías. De primo rápido. No te preocupes, he tenido alumnas seguro que mucho peores. Ahora bueno, Ok. Te paso el eh, pack si aceptas. Dale con el pack. Que no, que no. Daría, Yo mi pack voy a ser como Windy Girl. no ¿Mm? sé yo lo que está buscando entre tú y yo y entre los packs y demás. Pero bueno, No sé, yo creo que Daria estaba un poco obsesionada con los packs. sí, yo creo que sí. No sé por qué. Bueno, ahora vamos a pasar ya a la ronda final. ¿Te acuerdas que te sugerí unas cuantas Vale. cosas? A ver, Sí, sí, va, pues. Dispara, dispara, a dispara. ver. ¿Dónde está? Aparte que me preguntabas. Mm, Hacer una revisión anual sobre mejor peor vídeo, nuestras impresiones de cómo ha ido el canal este año y cómo mm, y qué nos gustaría hacer para el 2018. mm. Así que venga, Vale, empezamos pues por que el empiece. primero. Revisión anual Vale. sobre este año. Empieza, Juli. Sobre el 2017 querrás decir, ¿no? Sí, claro. Sí, es verdad que ya Vale, cambiamos de pues. año.
Claro, ya estamos en el 2018, muchacho. Ujú, ujú. A ver, lo del 2017 para mí ha sido un muy buen año. Personalmente, mi vida personal, pues, ha estado muy bien, he aprendido muchas cosas, como todos los años anteriores, pero en especial como youtuber me ha ido muy bien. Bueno, en enero tenía 1000 suscriptores, 1000, o sea que ha habido un incremento Hostia, y has estoy muy pasado de 1000 a contento. 9000. A 9000, sí, en un año. O sea, estoy contento. No es un súper cambio ahí impresionante, porque tendría que enseñar los huevos o alguna cosa para que me subieran los suscriptores un montón, pero bueno, estoy muy contento. O sea, he conocido muchas personas maravillosas, he hecho incluso hasta una reunión de youtubers también que salió muy bien. O sea, han habido muchas cosas buenas Mm. durante este 2017. Estoy muy contento, he aprendido muchas cosas buenas también. Sí, sobre todo he encontrado la luz, tío. O sea, ya, yo ya me senté y dije, bueno, yo ya lo que tengo que hacer es esto, ¿sabes? Y entonces ya sé qué es lo que tengo que hacer con mi canal y qué es lo que le gusta a mi audiencia, por qué ellos me ven y les voy a dar lo que ellos quieren. Sobre todo que me guste, claro. No les voy a dar solo lo que ellos quieran y a mí no me guste, no. Que a mí me guste y que ellos quieran ver, ¿sabes? O sea, porque yo antes hacía videojuegos y me gustan, sí, pero a mi público no le gustaba y pues eso no motiva nada, hacer algo que a la gente no le guste ver. Así que pues Mm. encontré mi camino. Ha sido muy fructífero, he conseguido muchas cosas, he conocido a gente maravillosa y estoy aquí donde estoy gracias a ustedes, chicos. Gracias. Y ya está. Ahora te toca a ti. Va. Bueno, pues yo todavía no hice un año oficialmente como tal, porque empecé, bueno, haciendo videojuegos, probando cosas de la 3DS y tal, pero eso no lo consideraría empezar en YouTube. Ujú, Yo para mí empecé en marzo cuando me fui a Japón, o quizás sí, más o menos en marzo fue. Y bueno, mis metas ni fueron tan mm, ambiciosas ni tan exitosas como las tuyas, vaya. Yo de hecho cuando empecé dije, bueno, a ver si acabo el año con 1000 suscriptores. Luego ujú, con la ayuda de Kira de las entrevistas y tal, pues, rápidamente me planteé los 1000 y me marqué el objetivo de los 1500 antes de terminar el verano. Lo conseguí ujú, y bueno, lo que me marqué fue que antes de fin de año llegar a los 2000. No lo conseguí, me quedan ahí mm, 40 por ahí, más o menos. Y bueno, ujú, en general ha sido un año bastante divertido, sobre todo por haber conseguido estar en Japón, haber sobrevivido ese tiempo allí, haber aprendido un montón de cosas, haber ganado muchísima, muchísima fluidez, Ah, eso es porque importante. fue una de las cosas que sí me di cuenta que cuando llegué, pues bueno, sí, sabía teoría, sí, podía escribir, sí, sí Mm, leía, más o menos entendía, pero no hablaba mucho. O sea, mi nivel de mm, japonés hablado era bastante limitado. Y se puede comprobar en mis vídeos al principio, cuando llegué a Tokio. Estaba con una japonesa y salgo en un vídeo hablando ujú, japonés. Aparte que estaba un poco borracho, pero ujú. bueno. La calidad como Pero tal cuando de estás borracho es cuando más hablas japonés, es cuando mejor hablas, tío. no, olvídate. Yo no tengo vergüenza para hablar. Bueno, Yo es no soy verdad, sí, como tú en a ese mí al menos se sentido. me da mejor. Y Yo, bueno, sinceramente cuando estoy borracho soy mucho más fluido. y sinceramente yo me escucho desde ese entonces a todos los vídeos después que hice con Yuka y demás hablando japonés, y se nota un Ujú, huevo el cambio. O sea, gané mm, muchísima más fluidez y hablo mucho mejor, yo creo, y entiendo muchísimo más. También es muy importante. mm, Luego, mm, pues en mi vida personal, pues ha habido un montón de cosas positivas, como bien dije, y alguna que otra negativa, que bueno, son cosas que siempre te van a acompañar, están ahí y demás. A diferencia de ti, yo no me gusta exponer tanto mi vida privada en YouTube, con lo cual mm, muchas cosas de mí y cosas, la gente no las conoce. Solamente quien realmente me conoce en persona, pues sabe de ellas. Y bueno, ahí mm. están. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero bueno, hay que seguir adelante. Y ya está. Sí, eso es verdad. Ujú. Amén, y se dice amén. Amén. Amén, eso, amén. Bueno, otra cosa que se me olvidó decir es que también estoy muy orgulloso de mi grupo de WhatsApp, porque he creado un grupo de WhatsApp y ahora tengo ya 170 miembros, así es increíble la gente que hay allí, somos una familia, los quiero. Un beso y un abrazo a toda mi gente de WhatsApp, los adoro. Y bueno, ¿y cuál era lo siguiente que querías decir? ¿Cuál era el otro tema? Mm, mejor y peor vídeo para ti, de tu canal. Bien. Ay, el mejor vídeo. Para mí el mejor vídeo que yo he hecho ha sido, yo creo que el último que hice, el de
Juliana. El de que si a las japonesas, el de Juliana, el de si a las japonesas le gustan los hombres algo femeninos. ¿Por qué? Porque me lo pasé genial haciendo ese vídeo. O sea, mezcla todo lo que a mí me gusta. Mezcla información con humor, ¿sabes? Mm, Y entonces ese es mi punto fuerte en mi canal. Me gusta el humor, pero me gusta hacer reír a la gente y al mismo tiempo enseñarle algo. Entonces, ese video es el que más me gustó hasta ahora. Me lo han dicho mucha gente también y estoy muy contento. Y mi peor video, a ver, yo digo que es peor por cómo la gente se lo tomó. Es el que hice, el famoso video ese que hice de que me arrepiento de haberme casado con mi japonesa o algo así. mm, Ahí, bueno, ahí yo admito que la cagué enormemente porque primero que todo le puse un clickbait que lo flipas. ujú. Y yo no soy de hacer clickbait, no me gusta clickbait, pero pues digo, quiero que lo vean. El objetivo de ese video era que quería decirle a la gente que no se precipitaran, de que, primero conozcan a su pareja antes de dar el paso a casarse, porque yo me precipité demasiado. Y luego me preguntaban, no, entonces si lo hubieras conocido no te hubieras casado, segurísimo. Eso no se sabe, yo no lo sé. No sé qué hubiera pasado, es posible que sí, es posible que no. Mi mujer tiene mucho carácter, es verdad. Mi mujer y yo no somos compatibles en muchas cosas, pero sabemos llevar bien. Ella me conoce, yo la conozco y ya sabemos cómo llevarnos. En aquel entonces no lo sé, o sea, puede ser que me haya separado de ella, como puede ser que no, pero la gente se lo tomó de muchas formas y yo creo que ahí tenía que haberme planteado mejor el vídeo y no sé, no haber tocado demasiado mi vida personal. Y digamos que ese fue mi peor vídeo, por así decirlo, porque no lo planeé bien. Mm. Fue demasiado precipitado. Ahí está. Ahora te toca a ti. Pues para mí, mi mejor vídeo, como comentaba antes, el del vello púbico en Japón. Sin duda, yo creo. El ¿Porque fue el que más gente coger. llegó? ¿Eh? ¿Porque fue el que más gente vino a verlo o qué? Y porque fue un vídeo que me divertí muchísimo. O sea, fue algo que no esperaba para nada. Joder, tú sales Mm, aquí a España, a la calle, le preguntas a las tías que si van depiladas, cómo lo tienen, y no te van a dar mm, tanta información como me dieron las japonesas, ni de broma, vaya. A lo mejor me ponen a parir de lo un ves. guindo, vaya. Y sin embargo, las chicas, pues en general respondían muy bien. Había chicas que les daba vergüenza, no querían mostrar la cara, ¿vale? Es comprensible. Pero había otras que no tenían Ujú. ningún problema. Y eso me sorprendió Ah, qué bien, muchísimo. ¿eh? Y Mm, otra cosa que me sorprendió muchísimo fue el poder demostrar que mm, efectivamente la sociedad japonesa está mm, cambiando en el tema del vello púbico concretamente. Y que las chicas cada vez se es verdad. depilan más. Es verdad, sí. Eso es verdad. Poco a poco va cambiando, la sociedad japonesa con esto y se va más occidentalizando. Pero hay gente que le molesta eso también porque dice que Mm. se pierde la esencia de Japón. Bueno, hay gente que piensa de muchas formas, pero Pa' yo estoy de gustos, acuerdo. colores. A gustos, colores y qué era lo que seguía, dilo. Y patetas sujetadores. Ahí está. Bueno, siguiente. Y mi peor vídeo, el unboxing de la Nintendo Switch, sin duda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabía qué grabar ese día y dije, pues me he comprado la Switch, ¿qué hago? Pues un unboxing. Ese A mí se me lo dijeron una vez admito cuando, que me lo subí por subir, la verdad. bueno, a mí, yo cuando me compré la PS4 Pro, Mm. que me la compré justo el día que salió, porque ya la reservé y tal, me decían, hazte un unboxing de la PS4. Y yo, pero yo nunca he hecho un unboxing de un artículo, no sabía cómo hacerlo y pasé. Pero es que yo no me veo haciendo unboxing, la verdad. Pero, no. Venga, a ver, siguiente pregunta. Ah, ¿cuánto de mí se Mm, tiene? Siguiente, date prisa que mis hijas ya vienen aquí sí, sí, a, sí, sí. a trolearme otra vez. Eh, qué nos gustaría hacer para el año 2018? ¿Cómo Uh, tenemos enfocado el año para el canal? O sea, ¿cómo tenemos a ver, enfocado el canal para el año? en lo que se refiere al canal, me gustaría, no sé, me gustaría... Y Naina, va. A ver, me gustaría seguir como voy, interactuando con mis suscriptores bastante porque me encanta interactuar con ellos. O sea, me divierto un montón. Por eso tengo el grupo de WhatsApp para hablar con ellos, cosas que no puedo hablar en los directos o en los comentarios, porque últimamente no suelo contestar comentarios porque tengo demasiados y yo me centro más en WhatsApp. Y me gustaría, por ejemplo, hacer más colaboraciones, más entrevistas, porque yo también hago entrevistas a youtubers y tal, y gente que vive aquí. Ujú. Poder llegar a más gente y sobre todo seguir trayendo más contenido divertido, original y entretenido.
Eso es lo que yo quiero seguir. O sea, quiero seguir con la línea que voy ahora y poder publicar más si puedo. Así que digamos que no tengo un objetivo así muy grande en concreto, porque muestras la cadena de la bicicleta ahora mismo. Mm, Así es que le regalamos una bicicleta para Navidad y ¿por qué se pone la cadena como si fuera... No, ahí no, es de la bicicleta. Bueno, y eso. O sea, como voy ahora, voy genial y me gustaría poder seguir igual. Mm, Ese es mi propósito para el 2018. Igual de conectado con los riojuleros, pasándomelo bien. Muy bien. Por mi Amén, amén. parte, a ver, evidentemente seguir creciendo. Me gustaría aumentar Mm. muchísimo más mi afluencia. Con las Mm. caras me parto. Pero Sofía. Eh, Kawaii. a ver, Me está troleando, mira la cara de la... No, es que le encanta hacer caretos, lo siento. nada. A ver, decía, Mm. me gustaría centrarme mucho más en Twitter, en coger y aumentar un poquito mucho más mis seguidores en Twitter, porque he visto que es una Mm. herramienta muy, muy potencial de cara a llegar, para tener alcance. Ah. Mm. No Y lo bueno, sabía. en el canal como tal, me gustaría hacer Kawaii. colaboraciones, por eso también estoy empezando contigo. Mm. Las colaboraciones, sí. Mm, Pienso que puede ser una buena forma de alcanzar a más gente también. Y Mm. me parece entretenido porque no dejas de hacer algo con alguien. Buah, te voy a bajar el volumen que le están metiendo hostias al micro. Perdón, es que las niñas me están ahí, papá, mira esto, mira esto, mira Mm, esto, y me están mostrando un montón de cosas. Lo de las colaboraciones es cierto. Mira, mm, mi canal en parte creció porque hice muchas colaboraciones. Más que todo colaboraciones son entrevistas. Entrevisté a otros youtubers que son conocidos aquí también mm. y eso me ayudó muchísimo también. Y entonces, pues, ha sido como un empujón, ¿sabes? Pero al fin y al cabo, el que se lo ha tenido que currar para ir subiendo ha Sí, sido claro. aquí, Mm. ¿sabes? Pero me ha ayudado mucho y ha sido un gran impulso y estoy muy contento. Que las colaboraciones ayudan mucho, es verdad. Pero no te quedes solo con colaborar con la gente, porque entonces Hombre, te también van a tienes empezar que a llamar hacer como, tu claro, propio tienes que tener, contenido, evidentemente. claro, Mm. claro, porque te van a decir, es un aprovechado y tal, y este y lo otro, y pues es complicado, pero eso hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Como dice Yuko, ten cuidado, ten cuidado. Y creo que ya no nos queda nada más. A ver, mirar. Mm, Como mucho, si quieres contar algo más al final, contar alguna anécdota de algún vídeo que haya ocurrido y poco más. Mm, pues no tengo nada en concreto que contar, pero bueno, lo que sí es que quiero grabar un vídeo, a ver si lo puedo grabar hoy o mañana. Aunque yo no grabo los vídeos en un día, yo grabo los vídeos en varios días. Grabo varias escenas y tal, me refiero. Es que quiero hablar sobre las mujeres acosadoras o las robamaridos. No sé si se diría así, o sea, hay ese tipo de mujeres aquí. Mm. O sea, esto es lo que yo quiero hablar en mi siguiente vídeo. Y vamos a traer a Juliana otra vez a que nos dé su opinión. Sí, además Ya la antes te habían entrevisté. hecho una pregunta, en plan, que si alguna vez te habías sentido acosado por alguna mujer estando casado y demás. Así que mira, te viene al pelo eso. Me viene genial. Así que a ver Mm, cómo me lo monto, porque tiene que ser algo bueno. mm. El vídeo siguiente tiene que ser mejor al anterior, o sea que a ver cómo lo hacemos. La presión está ahí, pero Yo por mi tranqui. parte, hasta que pueda seguir mis vídeos en Japón, pues me tocará hacer cosas así, por aquí. Pero bueno, Bueno, es otro formato también. Además, con los vlogmas, la verdad es que me quedé bastante cansado porque fue bastante agobiante un vídeo diario. sí, O eso debe sea, cansar mucho, supongo. pensé muchísimo los temas y Mm, fue bastante trallado, pero por eso necesité luego una mm, semana de descanso. Pero bueno, eso, anécdotas de bueno. vídeos, yo creo que podría volver a remitirme al vídeo del vello púbico. Es que la verdad, te lo juro, me lo pasé muy bien. La gente me decía: "¿Cómo coño te atreves a preguntar eso a las chicas?". Kira mismo, cuando estábamos en la quedada de Namemura, me dice: "Pero tú estás loco, ¿cómo le preguntas eso a la gente?". Y dice: "No te va a responder Hombre, nadie". Y digo: "¿Cómo que no? Mira". Y cuando le enseñé se quedó flipando. Y luego ahí pues mismo ha sido muy bueno eso. sí, la verdad es que sí. Y además, ya te digo, me Mm, prestó muchísimo, sobre todo por el hecho de que muchísima gente sigue con la idea preconcebida de: "No, las japonesas son ahí que tienen un matorral, vaya, tienen ahí medio bosque".
Y no es verdad, yo con todas las que coincidí, había Mm, muy, muy pocas, y te puedo decir que las cuento con la mano, con una mano, y mm, fueron una o dos, mm, mm, que iban así sin depilar. Y les dije, pues yo ahí no me meto. Y al día siguiente estaban mm. depiladas. Así que mira si tenían Eh, interés. pues Con lo mira, cual, mm, con lo qué cual se interesante. vencen los estigmas sociales. Cuando hay fame, o sea, perdón, Mm, cuando hay hambre, cuando se hay ve, hambre. se vencen los estigmas sociales. Mm, pues mira, qué curioso, ¿eh? Y con esto creo Sí, que ya podemos despedir. sí, vamos a esto con esto ya ha sido suficiente perturbación. Yo creo que si quieren perturbarse más, vayan a ver los vídeos de Dross, que paso está él. Y y bueno, pues yo me despido, de mi parte me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. Me lo he pasado muy bien, ha sido un directo muy divertido. Muchas gracias a ti, Rubén. Ujú. Y bueno, y pues que tengan un buen día allí en vuestros países. Y espero vernos en otra ocasión. Gracias, tío, ¿eh? Gracias, Nada, Rubén. hombre. Y yo por mi parte, pues también me despido ya de todos vosotros con este vídeo. A ver si luego Mm, puedo meterle un poquito de mano de recorte y tal, para ver mm, que se quede bien el directo. Gracias a ti por estar conmigo. La verdad fue de bastante nada, hombre. divertido. Y al final, mira, Mm, pudimos arreglarlo para salir los dos en condiciones en todos los y quedamos sitios. bien. Y Y el quedamos bien. siguiente en tu canal. Vale. De acuerdo, pues ya te traeré para mi canal para que hagamos algo ahí bien, bien guay. Sí. Muy bien. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Así que Mm. venga, cuidaros. Bye. Hasta luego. Bye, bye. Yari.